Buenas tardes. Siendo las 8 horas del día 28 de septiembre, vamos a dar comienzo a la sesión plenaria ordinaria correspondiente a este mes. Procedemos, sin más dilación, con el punto primero. Antes, permítanme presentar oficialmente a toda la corporación a las nuevas incorporaciones que hemos tenido en el equipo funcionarial, a la señora secretaria del Ayuntamiento, María Dolores, y al señor interventor de fondos, Pedro Ángel. Empezamos por el punto primero, conocimiento y aprobación del acta, si procede. ¿Alguna aclaración y matización al respecto? Pues procedemos sin más a realizar la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto segundo. Modificación de la ordenanza número 6 relativa a la actuación municipal previa o posterior o de control a la instalación, apertura y puesta en funcionamiento de establecimientos públicos, industriales y mercantiles. Tiene la palabra la señora secretaria. Buenas tardes. En la Comisión Informativa Permanente de Hacienda y Asistencia al Pleno del viernes 22 de septiembre de 2023, de conformidad con el acta emitida por el secretario que acudió a la misma, se indica que se abrió el turno de palabra al portavoz del Grupo Socialista, que expresó su conformidad con el expediente, considerando que está completo y que reúne todos los requisitos legales para su tramitación. Manifiesta que la normativa que regula las ordenanzas fiscales y su actualización en su tema, que siempre está viva, es importante ir actualizándolas progresivamente. No obstante, indica que en esta comisión se van a abstener con el fin de tratar más profundamente el asunto con el resto de los concejales de su grupo, dejando para el Pleno el sentido del voto. Acto seguido, la comisión informativa, en una votación ordinaria, por 5 votos a favor de los concejales del Grupo Popular y 2 abstenciones de los concejales del Grupo Socialista, emite dictamen favorable a que el Pleno de la Corporación resuelva conforme a la parte dispositiva de la propuesta transcrita. Como bien ha dicho la secretaria, se trae este punto para adaptación normativa y a la actualización. ¿Quiere intervenir el portavoz del Grupo Municipal Socialista? Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, me sumo a la bienvenida al señor interventor, la señora secretaria, y les deseamos lo hago en nombre del Grupo Municipal Socialista, pues muchos aciertos en esta nueva etapa que emprenden al frente de 2 servicios muy importantes para el Ayuntamiento, como son la Secretaría General y la intervención. Entrando en el en este caso en el segundo punto del orden del día, es cierto que los informes resultan bastante claros. Entendemos que este sea el criterio técnico que se quiera aplicar a partir de ahora. La consecuencia, en este caso, es la eliminación de las bonificaciones en esta tasa que regula la inspección tras la puesta en marcha de una actividad empresarial en nuestra localidad. Y simplemente nos gustaría hacer algún matiz, y esto es una cuestión que consideramos de carácter objetivo, y es que es una mala noticia que se eliminen bonificaciones fiscales que en este caso tienen como objetivo facilitar la puesta en marcha de negocios y la creación de empleo en la localidad. Es decir, objetivamente es una mala noticia, independientemente de los motivos que lleven a suprimir las bonificaciones. Por eso mostrábamos nuestro sentido del voto, en este caso la abstención, que es una posición que vamos a mantener en el Pleno, porque, como digo, los informes son claros, pero no entendemos cómo en otras localidades, en otros municipios, sí que existen este tipo de bonificaciones en tasas de un carácter similar a la que estamos tratando hoy aquí. Por lo tanto, entendiendo la motivación y viendo correcto la tramitación del expediente y los informes, pero teniendo la duda que nos surge de cómo otros municipios sí pueden aplicar este tipo de bonificaciones, como decía, nuestra posición en este caso será la abstención. Gracias. Muy amable, gracias. Tiene la palabra el portavoz del equipo de Gobierno. Buenas tardes. Como bien ha dicho la señora secretaria, esta situación fue detectada en la Junta de Gobierno del pasado día 6, la primera de esta corporación, en la cual se detectó las propuestas de devolución de tasas de licencia de apertura por actividad, 6 en concreto, cuya suma total de devolución ascendía a más de 2.300 euros. Circunstancia que nos llamó mucho la atención y cuyo motivo principal era el incumplimiento de nuestra Administración de los plazos correspondientes para su resolución. En cualquier caso, esta situación suponemos que ha sido recurrente, al menos desde 2014, fecha en la que fue aprobada la citada ordenanza fiscal, celebrada el día 11 de enero de ese mismo año.
lo que esto habrá supuesto un importante quebranto en las arcas de nuestro ayuntamiento a través de los años, si se ha estado procediendo de igual forma, y todo hace suponer que ha sido así. Según los datos facilitados por el Departamento de Tesorería, se han contabilizado unas devoluciones durante el pasado ejercicio 2022 de 15.963 euros y durante este año 2023 de 8.029 euros. El artículo 9 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales dice expresamente que no se podrán reconocer otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales y que, no obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que las entidades locales establezcan en sus ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente previstos por la ley, que no es el caso. Por lo tanto, en la redacción de la modificación de la presente ordenanza fiscal no se podrán incorporar exenciones ni bonificaciones que supongan un beneficio fiscal al no estar estas recogidas legislativamente. La imposición de beneficios fiscales fuera de su normativa reguladora vulneraría el principio de igualdad que queda recogido en el artículo 14 de nuestra Constitución. Así pues, la modificación de la ordenanza fiscal número 6 viene totalmente justificada por incluir artículos que son contrarios a la ley. Y con esto termino mi intervención. ¿Quiere volver a intervenir? Sí. Tiene la palabra. Gracias. Seguimos manteniendo las dudas de por qué en otras localidades, ya digo, independientemente del color político del Gobierno, las hay en municipios en los que gobierna el PSOE y las hay en municipios en los que gobierna el PP. Estas bonificaciones sí que están incluidas y además entiendo que en su momento fueron, además, revisando las modificaciones que se hicieron a posteriori de esta ordenanza. La última se hizo en el año 2015 y contó con los votos a favor del Partido Popular y del Partido Socialista a la hora de incluir esta modificación, que en su momento contó con todos los informes pertinentes y necesarios y todos expresados en sentido favorable, así se indicaba en aquel pleno. Quizá porque es verdad que la única persona que hoy está aquí que estaba en aquel pleno es el portavoz adjunto del Partido Popular, quizá él tenga más información, pero él mismo concluía su intervención diciendo que apoyarán esta modificación porque se está favoreciendo al emprendedor para que tramite su correspondiente licencia en el tiempo y términos apropiados, y si por causas ajenas a su voluntad se prolonga más tiempo, serán los técnicos los que deban valorar esta situación. Es decir, que en ese momento tanto el Partido Popular como el Partido Socialista entendían que estas bonificaciones se ajustaban a la normativa y se aplicaron interpretando la norma y creyendo que era algo positivo para vecinos y vecinas de la localidad. No quiere esto decir que no se pueda modificar, como bien indicaba en la propia comisión. Entiendo que las ordenanzas son elementos vivos que se tienen que ir adaptando a la normativa vigente y que entran en juego muchos otros factores, pero sí que me gustaría terminar como empezaba. No entendemos que haya esta disparidad de criterios entre administraciones locales, lo que genera una cierta competencia a nivel fiscal entre ayuntamientos, y en lo que se resume es que a partir de ahora nos quedamos en situación de desventaja respecto a municipios, insisto, gobernados por el Partido Popular o por el Partido Socialista, que mantienen estas bonificaciones. Y lo que sí que tenemos aquí es una propuesta que tiene un carácter negativo, restrictivo, es decir, que se eliminan bonificaciones para las personas que quieren poner en marcha sus negocios, se eliminan incentivos, pero no se nos trae como alternativa una propuesta dentro del marco legal, siempre quiero destacar esto, cumpliendo con la normativa en vigor, que potencie e incentive la creación de empleo y empresas o que de alguna forma venga a compensar por otra vía lo que se está restringiendo a través de la eliminación de estas bonificaciones. Expresadas estas dudas y las que he planteado en mi anterior turno de intervención, pues mantenemos nuestra abstención. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del equipo de gobierno. Tal y como se pone de manifiesto en el informe de intervención, cuando tú estableces de una tasa, solo podrás recoger las bonificaciones y exenciones previstas en las leyes y en los tratados internacionales,
teniendo además en cuenta, en defensa del ciudadano, que según el texto refundido de Haciendas Locales en su artículo 26.3, cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público, la actividad administrativa o el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público no se preste o se desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente. Por lo tanto, la modificación que hoy proponemos para su aprobación no desvirtúa en ninguna forma los derechos de nuestros ciudadanos. Desde los departamentos correspondientes a instancia de la nueva corporación, se ha procedido al estudio de la presente ordenanza y se ha podido apreciar que existen bonificaciones y exenciones no recogidas en leyes ni en tratados internacionales. En la nueva redacción se eliminan las bonificaciones o exenciones contrarias a la ley y se deja de manifiesto la posibilidad de aplicar futuras bonificaciones o exenciones recogidas en las leyes o tratados internacionales. ¿De verdad creemos que la bonificación o exención de una pequeña cantidad de euros puede incentivar la instalación o apertura de nuevos negocios en nuestra localidad? ¿No sería mayor incentivo o aportaría mayores ingresos al interesado limitar y reducir la burocracia y el dar respuesta inmediata a nuestros vecinos? El proveer a esos establecimientos de los servicios mínimos y necesarios para su apertura en el menor plazo posible ya haría que estos comenzasen a generar ingresos. Si nosotros no concedemos esa licencia en el plazo de 4 o 5 meses, ¿no es verdad que ese negocio deja de generar ingresos desde el primer día que tiene en proyecto su apertura? Si nosotros resolvemos su problema en el menor plazo posible, le estaríamos generando mayores ingresos que la bonificación pretendida. ¿Qué mayor bonificación que una persona que tenga prevista la apertura de un negocio pueda llevarla a cabo de la forma más rápida y sencilla posible, sin tantas trabas e impedimentos? Intentar que nuestros servicios técnicos y administrativos, nuestros servicios municipales, agilicen todos los trámites para que cuanto antes comiencen a generar ingresos sus respectivos negocios. Esta situación comprobada, que ha sido recurrente durante años, no había establecido ningún tipo de medida para su resolución. Y volvemos a insistir en el quebranto que dicha ordenanza produce de una manera u otra en nuestro ayuntamiento, que a la fin repercute en todos nuestros vecinos, los cuales son los que con sus impuestos sostienen el mantenimiento de los servicios de nuestra institución. Seamos consecuentes y realistas. Debemos ser rápidos y ágiles, eficaces, cosas que hasta la fecha nuestro ayuntamiento no lo ha demostrado y que supone un reto importante para nuestra presente y futura gestión. Muchas gracias. Bueno, agotados los turnos de intervención, antes de proceder a la votación, quiero hacer una aclaración. Tal y como ha indicado el portavoz del equipo de Gobierno, en un estudio previo se han detectado varias cuestiones a subsanar lógicamente. Se plantean adaptaciones normativas y actualizaciones a la realidad. Desde el 2014, como bien ha dicho el portavoz del equipo de la oposición, nos ha tocado esta ordenanza. Y la bonificación que se planteaba en su día era por conveniencia y oportunidad política para fomentar la apertura de locales y actividades, que se traduce en que si un particular cumplía con los plazos, se le devolvía lo que había pagado por la tramitación de ese expediente. Pero es que además, si incumplía, pues también se le devolvía. La conclusión de todo esto es que se ha tergiversado el concepto de bonificación que recoge el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Porque, claro, la bonificación solo se permite cuando lo contempla la ley. Y no nos cerramos a establecer bonificaciones, como digo, siempre que lo contemple la ley. Primero, porque tal cual estaba, como ha dicho el señor Gallego, no tiene acomodo legal ninguno. Lo dice el señor interventor en su informe, porque vulnera el principio de igualdad consagrado en la Constitución. La conveniencia y oportunidad no es criterio de legalidad. El máximo órgano asesor en esta materia, la intervención, informa que en la redacción de la modificación de la presente ordenanza no se podrán, con tono imperativo, incorporar exenciones ni bonificaciones que supongan beneficio fiscal, a no ser que estén recogidas legislativamente. Por todo lo expuesto, concluye, en esta nueva redacción que se realice, se deberán, imperativo, eliminar todas aquellas bonificaciones y exenciones que no estén incluidas explícitamente en una norma con rango de ley. Se ha tergiversado, en segundo lugar, el concepto de bonificación porque, digo, aunque el vecino cumpla, la Administración incumple. Y entonces lo que se devuelve no se llama bonificación, se lo explico, se llama devolución de un ingreso que se tilda de indebido porque el hecho imponible no se realiza. No se llega a conceder la licencia de actividad y, por tanto, la prestación del servicio, según el artículo 24.3 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, así lo ampara.
Nos hemos encontrado con un caos en la organización en el que llevamos un retraso, según comunicación de la Asesoría Jurídica de 23 de abril de 2023, de más de 20 expedientes pendientes de terminar la licencia de actividad, por lo que la tasa también se devolverá al vecino, como he dicho, por no actuar la Administración en tiempo y forma, pero se hará en forma de devolución de ingreso indebido. Y la Administración debería ser garante de que se resuelva en tiempo y forma. Como digo, la desorganización es tal que no había ni un organigrama. No solamente es una pérdida de ingresos para la Administración, es que quedamos peor que mal con demoras de meses y años sin resolver, sin dar respuesta, ocasionando un perjuicio antijurídico que el interesado no tiene obligación de soportar. ¿Sabe lo que me decía ayer una vecina? Que necesita su seguro de responsabilidad civil y que no se ha cursado la visita posterior para que se le dé la licencia de actividad. Lo que sí es un criterio de conveniencia y oportunidad es que el vecino pueda abrir su local cuando tiene esa necesidad de abrir su local y aprovechar esa inercia del mercado. No nos cerramos a poner bonificaciones, las que permita la ley, lógicamente. Podrían haber llevado alguna a la comisión. Nosotros no se preocupe que estudiaremos. Pero ya nos dijo que quien vemos la política de manera técnica perdemos oportunidades políticas. En cuanto a la manera o cómo vamos a incentivar el empleo, la semana pasada hemos visitado el polígono industrial con 2 empresas. Hoy he firmado un oficio que se dirige al Seprona, porque la cantidad de escombros que hay allí no sabemos dónde ni cómo está el origen y se van a depurar las responsabilidades que sean necesarias, porque estamos perdiendo oportunidades de instalación muy importantes. Mañana también viene el supervisor de Unión Fenosa, porque tenemos que saber exactamente en qué estado está el suministro de luz allí. Estas son las medidas en las que estamos trabajando para fomentar el empleo en la localidad. Terminada esta intervención, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstención? Con 10 votos a favor queda aprobado. Pasamos al punto segundo. Al punto tercero. Propuesta de aprobación de la cuenta general para el ejercicio 2022. Tiene la palabra la señora secretaria. En la Comisión Informativa de Cuentas y Asistencia al Pleno, en la sesión celebrada el 5 de junio de 2023, se dictaminó favorablemente con el apoyo de los 3 concejales del Grupo Socialista, la abstención del concejal de Unidas Izquierda Unida y los votos en contra del concejal del Grupo Popular y de la concejala no adscrita Luisa Márquez Manzano, exponer al público la cuenta general por plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones, los cuales, en caso de presentarse, habrán de ser examinados por la Comisión previa práctica de cuantas comprobaciones se emiten como necesarias para la emisión de un nuevo informe que será elevado, junto con los reparos, reclamaciones u observaciones formulados, a consideración plenaria definitiva, tal y como establece el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Una vez pasado el periodo de tiempo establecido, no se han presentado ningún tipo de reclamación ni de reparo y ya se dio cuenta en la comisión que se celebró el pasado viernes que por la Presidencia se informa que una vez transcurrido el plazo de información pública de la cuenta general del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2022, no se han producido reclamaciones, por lo que el expediente pasará a aprobación definitiva en la próxima sesión del Pleno de la Corporación que se celebre. Muy amable, gracias. ¿Quiere intervenir? Tiene la palabra el portavoz del equipo de la oposición. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos ante una obligación legal, la obligación de votar la cuenta general correspondiente, en este caso, al ejercicio anterior, al año 2022, y yo creo que también es una buena oportunidad de conocer cuál es el estado de las cuentas municipales. Me gustaría dar una pincelada, quizá los datos más importantes que van a motivar nuestro voto favorable en este punto. ¿Cuáles son, digamos, los titulares que nosotros hemos podido extraer de toda la documentación que obra en el expediente de este punto del orden del día? Bueno, que la situación del Ayuntamiento de La Solana presenta una imagen positiva. Cerramos el ejercicio con un remanente de 1,5 millones de euros. El ahorro neto presentaba un saldo positivo de 766.000 euros y el endeudamiento a fecha en la que se cerró el ejercicio era del 39,02%, seguramente ahora sea incluso menor, inferior al límite del 75% que establece la ley. Estos son, digamos, las grandes cifras que nos indican cuál es el estado en el que quedó la cuenta al cerrar el ejercicio 2022. Todo esto no lo digo yo, la intervención municipal en su informe.
También es cierto, y también consta en los informes del interventor, que existen algunos aspectos en los que convendría mejorar ciertas deficiencias detectadas por el interventor, y son varias las decisiones que tomó el anterior equipo de gobierno para poder corregirlas, destacando sobre todas ellas, quizá la más significativa es la elaboración y la firma que yo mismo realicé como alcalde del plan de acción para poder corregir estas deficiencias detectadas. Estamos, por lo tanto, ante el cumplimiento de la norma, como decía, y cada vez supone un ejercicio de transparencia que sin duda vemos con buenos ojos. Por concretar un poquito más, ya decía que antes los datos hacían alusión a cuestiones de carácter más general. Nos dice el interventor en su informe que se realizaron 23 informes de fiscalización previa, 13 de contratación, todos ellos tramitados de forma favorable, 4 de convenios, 6 de aprobación de nóminas, 6 reparos y 5 relativos a la omisión de trámites necesarios en materia de contratación. Una de las deficiencias detectadas precisamente consiste en la falta de personal para poder desarrollar la función interventora. Como conclusiones, en este caso, y sí que me gustaría destacarlo porque hace alusión al trabajo realizado por el anterior equipo de gobierno, nos dice el interventor que en general, son palabras textuales, la función interventora se ha ejercido con normalidad, no existiendo grandes eventualidades ni rechazo en los centros gestores a la hora de tramitar las discrepancias interpuestas por la intervención, que en cualquier caso, desde el punto de vista comparativo, estos no suponen un alto porcentaje en cuanto a su importe sobre el total del presupuesto. También se ha realizado un balance del control permanente, realizando informes de justificación de subvenciones, de liquidación de presupuesto, trimestrales sobre el seguimiento del periodo medio de pago a proveedores, etcétera. Todo ello, todo lo que he podido comentar de manera muy ligera hasta ahora, nos lleva a algunas conclusiones y algunas recomendaciones. Insuficiencia de medios personales y materiales, como decía, necesidad de comunicar a todos los departamentos del ayuntamiento las normas de control interno, el procedimiento de contratación y licitación de determinados gastos recurrentes y modificación de ordenanzas, entre otras cosas. Y como he indicado también, el pasado año 2022 se elaboró y se firmó por parte del anterior equipo de gobierno un plan de acción para poder corregir todas estas cuestiones de forma progresiva. Es decir, tenemos el problema detectado y se empezaron a implementar las decisiones para poder corregirlo de forma progresiva. Algunas de las medidas adoptadas y propuestas por el anterior equipo de gobierno fueron dotar de personal suficiente a través de una bolsa que se habría de constituir de técnicos de Administración General, crear una plaza de técnico de intervención en la oferta pública de empleo del año 2022, que quedó preparada para firmar y no se pudo hacer al estar en periodo de funciones después de las elecciones municipales. Se remitieron circulares a los departamentos, se tuvo reuniones sobre compras y suministros con los diferentes empleados municipales, se procedió a comunicar y a dar instrucción para que se empezaran a trabajar los pliegos necesarios para licitar gastos recurrentes, se iniciaron los trámites para poder actualizar ordenanzas fiscales. Esto es todo lo que se hizo durante el tiempo que se pudo, una vez se conoció el diagnóstico por parte del interventor municipal. A todo esto, a todo lo anterior, el interventor indica que hay que destacar y hay que decir también que nos referimos al anterior interventor de fondos. Hoy ha quedado claro que es la primera sesión del actual interventor. El anterior interventor indicaba que se ha presentado un plan de acción, vuelven a ser palabras textuales, que contiene de forma clara e identificable las medidas concretas que se proponen adoptar para corregir las deficiencias puestas de manifiesto y para evitar que se reproduzcan en el futuro. El contenido de estas medidas es razonable para corregir las deficiencias y no reproduce explicaciones o medidas que ya fueron valoradas y tenidas en cuenta por el órgano de control en el momento de realizar las actuaciones de control, y en cada una de las medidas previstas, las que he relatado anteriormente, se incluye un calendario de adopción, si bien algunas medidas no se han tomado y otras están en proceso de tramitación, y indica al final que habrá que continuar impulsando su ejecución. Bueno, como se puede apreciar, lo que se desprende de todo lo que he podido comentar,
creo que es evidente que siempre ha habido voluntad de trabajar de forma conjunta con los servicios técnicos de este ayuntamiento para poder solucionar los problemas que se hayan podido plantear. Insisto, esta no es una opinión de este portavoz, no es una opinión del Grupo Municipal Socialista, sino que la información que estoy ofreciendo está extraída de los propios informes del interventor. En cuanto a los datos, tanto el nivel de deuda como el de ahorro y el remanente existente, yo creo que nos indican que las cuentas están saneadas a estos efectos, y hay un dato al que le damos mucha importancia y que me gustaría destacar, porque antes el portavoz del Grupo Municipal Popular hacía referencia a que hay que ser rápidos y eficaces, y no podemos estar más de acuerdo. El periodo medio de pago a proveedores en el año 2022 fue de 26 días. Es decir, el equipo de gobierno del Partido Socialista pagaba a las empresas que prestaban un servicio o suministraban un producto al ayuntamiento en menos de un mes desde que se presentaba la factura. Sabemos a ciencia cierta que no es el caso en la actualidad, que hay muchas empresas que están esperando cobrar por servicios prestados al ayuntamiento. Coincidimos y destacamos que hay que ser rápidos y eficaces, pero hay que serlo también pagando a las empresas, muchas de ellas de la Solana, que prestan servicios al ayuntamiento. Y esta es una diferencia importante de gestión entre el actual equipo de gobierno y el anterior. Es decir, con el Partido Socialista las empresas de la Solana cobraban en plazo, y como indican los informes de intervención, el año pasado estábamos en un periodo medio de pago a proveedores de 26 días, que estoy convencido de que en este trimestre seguramente se disparará, porque, como digo, hay empresas que no están cobrando. Me alegra poder votar y analizar esta cuenta general en el Pleno, que los solaneros y solaneras sepan en qué estado se dejan las cuentas, que todos podamos comprobar pues cuál es el estado de la situación. Y me alegra que al mismo tiempo poder indicarles que, tal y como he indicado, que el apoyo del Grupo Municipal Socialista en la tarea de corregir las posibles deficiencias lo van a encontrar siempre. Yo creo que se trata de completar el camino que se inició teniendo en cuenta las recomendaciones y las indicaciones de los servicios técnicos del Ayuntamiento. Y esta sería una primera visión global, una argumentación en base a los informes del interventor de por qué nuestro voto en este caso será favorable. Gracias. Muy amable, gracias. Bueno, se ve que hemos leído el informe y lo hemos interpretado de manera diferente. La cuenta general tiene que estar enviada al Tribunal de Cuentas antes del mes de octubre y, lógicamente, este documento se dictaminó en su momento. Esta cuenta general obedece a los presupuestos de 2022. Miren, es curioso porque en materia de contratación, desde junio de 2022 hasta diciembre de 2022 se han emitido una serie de objeciones y reparos del máximo órgano asesor en materia económica, fuera este interventor o el anterior, en temas de contratación y facturas. Objeciones que vienen desde mayo de 2021. Mayo de 2021 se empiezan a hacer informes donde se dice al equipo de gobierno de aquella fecha, más de 10 informes, que había que corregir esas deficiencias en materia de contratación que llevaban una pérdida económica porque no se hacían las compras de manera eficiente. Se salía de compras como una ama de casa más. A través de numerosos informes que se realizaron, cayeron todos en saco roto. En concreto, como les digo, 10. Pero es que la norma que se burla, la Ley de Contratos del Sector Público, está vigente desde el año 2018 y tampoco se cumplían las bases de ejecución de su presupuesto, como tampoco se están cumpliendo, y me duele decirlo, de este presupuesto vigente que tampoco es el nuestro, la 15ª. 5 años de ejecución de una ley, la de contratos, y aquí ha pasado desapercibida hasta que se hicieron una serie de alegaciones a la cuenta general en el año 2020. Sigue habiendo insuficiencia de medios materiales y personales para realizar el control interno al que aludía el anterior interventor. A tal efecto, el plan de acción que dicen ustedes que aprobaron en octubre de 2022, este es el plan de acción, proponen para cubrir la plaza de técnico de intervención funciones que viene realizando un funcionario que sirve como de apoyo, pero que también es insuficiente. Pero es que dicen que está incoado el expediente de aprobación de la oferta pública de empleo, pero no dicen que está mal porque han metido juntas la del 2022 y 2023 y habrá que subsanarlo. Lo corregiremos de manera ágil y eficiente. Desde mayo de 2021, que empieza este periplo de desorganización del gasto, hasta finales de 2022, solo hay una circular de intervención en mayo de 2021 y una orden posterior del anterior alcalde de junio de 2022
que dice que es de obligado cumplimiento lo que dice el interventor. Claro, lo que dice el interventor, lo que dice la ley y lo que dicen las bases de ejecución. Es que el 26 de mayo de 2023, en este informe que nos traen de la cuenta general, dice el interventor: recomendaciones, como usted bien ha dicho, para la corporación que deben de acción. Insuficiencia de medios personales para el control interno, que ya hemos visto lo que hay. Por cierto, la Bolsa de Técnico de Administración General se dictó la providencia, dijeron que iban a estar para finales de año y ni hay bolsa ni nada de nada. Ahora nos tocará correr como siempre, Ramón. Comunicar a los departamentos nuevas normas de control interno, que el reglamento es del año 2017. Continuar haciendo hincapié en la aplicación de la ley de contratos, que es del año 2018 y está vigente. Ordenanzas que tienen una redacción obsoleta o bien presentan incumplimientos en cuanto a beneficios fiscales y exenciones. Por cierto, en su plan de acción observa la número 7, donde las exenciones, según la intervención anterior, no están correctas. La de la tasa de basuras, que traeremos cuanto antes a este pleno. La inexistencia de inventario también se dice. Ustedes estuvieron toda la legislatura pasada diciendo que estaban en ellos. Ya está la técnico de Administración General de Secretaría trabajando en un estudio de mercado y, como dicen que nos han dejado también las cuentas, ojalá las podamos sacar cuanto antes. En base a estas medidas firmó el plan de acción, efectivamente, el 20 de octubre, en base al informe de 14 de junio de 2022. Insisto, para iniciar los trámites para constituir la bolsa de TAG, la providencia es de 12 de septiembre de 2022. Decía en el plan de acción que antes de terminar el 2022. Cero. No se ha hecho. Medida estructural que iban a sacar la plaza de técnico en intervención en la OPE del 2022. Plaza vacante por jubilación desde 2021. Como le digo, según criterio técnico, habrá que volver a corregir el tema de la oferta pública de empleo porque está mal. El 8 de agosto de 2022 es cuando envían la circular, recordando, como he dicho antes, que es de obligado cumplimiento lo que dice el interventor, el máximo órgano asesor en materia económica. Es que lo contrario sería desobediencia a la ley y al interventor. En ese plan de acción dicen que a lo largo del 2023 se licitarán diferentes suministros. Pues unos pocos quedan, 25. Por cierto, hoy mismo se ha preparado el decreto de encomienda para los trabajos previos a cada uno de los departamentos responsables para dar cobertura contractual y legal a los gastos. Ejemplos: mantenimiento del parque móvil, mano de obra. Inspección técnica de telón y escenario. Suministro eléctrico global. Ese llevamos esperando 3 años que estaba hecho el pliego y parece ser que no. Suministro y mantenimiento de extintores. Una larga lista. Por cierto, cuando concluye el interventor, dice que el contenido de las medidas es adecuado, pero indica que, habiéndose iniciado, no han sido completamente implementadas. Es difícil evaluar si han tenido el resultado esperado, de manera que habrá que continuar impulsando su ejecución. Miren, 3 meses de gobierno. 4 instrucciones. La primera, 29 de junio, ante el desorden y desaguisado que nos encontramos, con advertencia ya de incumplimiento de las bases de ejecución de un presupuesto que no es nuestro. Segunda instrucción de alcaldía, 9 de agosto, donde se dice que se sigue incumpliendo y que se empezarán a ejecutar las bases de ejecución en torno a la responsabilidad por ejecutar mal los gastos. Tercera instrucción, los responsables del contrato, porque aquí los contratos mayores nos encontrábamos facturas que tenía que firmar la alcaldía. Cuando un contrato mayor, el responsable entre sus funciones está la fiscalización y control por lo que pagamos para que otros hagan por nosotros, y cada 3 meses recibir un informe, y no existía. Última instrucción de alcaldía, 4/2023, fecha 18 de septiembre. Aquí ya jamón de la pata, porque aquí ya no se puede explicar más cómo hay que ejecutar los gastos menores, que no son contratos menores, menos de 1.500 para suministros y servicios, 3.000 para obras, y los contratos menores del 118, que lo dice la ley, menos de 15.000, lo que sean obras, lo que sean suministros y servicios, menos de 40.000 obras. Pero es que nos encontramos con cantidades pequeñas cada año que, por ser recurrentes, son contratos menores, y en 5 años no se habían dado cuenta. Otra cosa más, el pago medio a proveedores, le voy a contestar. A usted se le pasó el 14 de junio un reparo, el número 5. Ojo, que no pasa nada por levantar un reparo, que es competencia de la alcaldía. Lo que está mal es levantarlos constantemente como si no pasara nada. Como ese reparo se negó a ejercer sus funciones que le correspondían como alcalde en funciones, pues ha tenido consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Que se ha aumentado el pago medio a proveedores. Niegue lo que quiera, pero por sus hechos se conocerán. Nada más. ¿Quiere intervenir? Sí. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista. Muy bien, muchas gracias. Bueno,
creo que en mi intervención he dejado claro, y no estaba en la voluntad de este grupo municipal, eludir cualquier tipo de indicación que hacían los servicios técnicos en relación a las deficiencias que se podían encontrar. Las he repasado yo, igual que las ha repasado usted, y también he repasado las medidas que se pusieron en marcha o que se intentaron poner en marcha, toda vez que cualquier procedimiento lleva su tiempo, y creo que lo están comprobando ustedes mismos, para poder solucionar estas situaciones. Por lo tanto, no hay ninguna voluntad de ocultar nada de lo que dicen los informes. Yo he dicho todo, tanto la parte positiva, que indica que dejamos unas cuentas bastante saneadas, que la situación en relación a la situación financiera del ayuntamiento, que pretendieron pintar y que llevan mucho tiempo haciendo un esfuerzo para poder dibujar a los vecinos y vecinas de La Solana, no se corresponde con la realidad que sostienen los informes de intervención. Por separar dos cosas. Una, esta parte, los datos positivos en relación al nivel de deuda, al pago medio de proveedores, al remanente que van a poder utilizar para poder realizar una serie de gastos, los que ustedes consideren oportunos. Y por otra parte, las deficiencias encontradas, que existen, que las he dicho yo mismo, que no hay vocación ni voluntad de ocultarlas. He dicho, igual que ha dicho usted, algunas de las cosas que nosotros intentamos poner en marcha para poder solucionarlas. Muchas de ellas tienen una naturaleza parecida, por no decir similar, a las que ustedes dicen que están tomando. Pero me refiero, por ejemplo, a las circulares que se remiten a los diferentes departamentos, porque ahora usted entiende bien, igual que lo entendía yo en su momento, que son los servicios técnicos los que tienen que poder implementar las instrucciones y poder seguir las órdenes que se indican desde intervención para poder realizar cualquier tipo de compra, ya sea de suministro o ya sea la licitación de un servicio. Y me resulta hasta cierto punto, no sé cómo calificarlo, la alusión a la falta de personal cuando ustedes en los 100 primeros días que llevan de gobierno en materia de personal no han hecho todavía absolutamente nada. No sabemos cuál va a ser su visión y planteamiento en cuanto a personal, no conocemos convocatorias de personal, no se ha tramitado la oferta pública. Insisto, si ahora dice que es una cuestión de criterio técnico, en su momento también fue una decisión de criterio técnico poder realizar la oferta pública de empleo de este modo, incluyendo las plazas del 2022 y la de 2023 en una misma convocatoria. Por lo tanto, entendemos que nuestro trabajo estaba hecho hasta el momento en el que se dirigió o se gestionó este ayuntamiento. Dejamos las cosas preparadas para poder ir cubriendo vacantes de personal que pusieran solución a esa falta de medios materiales y personales que indicaba la intervención y poder ir poco a poco dando pasos para conseguir cada vez poder mejorar estos servicios. En este caso, la adquisición de productos y de suministros. Por lo tanto, en personal nada. Por lo tanto, a la hora de poner en conocimiento de los servicios técnicos las instrucciones de intervención hemos hecho exactamente lo mismo. A la circular a la que hace referencia, esto no lo pone, no hay un papel al que pueda hacer referencia a estas reuniones, pero hubo una serie de reuniones, varias, con diferentes departamentos de este ayuntamiento para poder ahondar y subrayar las instrucciones que marcaba el servicio de intervención y llegamos al periodo medio de pago a proveedores o porque no cumplen con su obligación de pagar a las empresas que han prestado servicio al ayuntamiento. Yo aquí me pregunto, no solo en esta cuestión, sino en otras muchas que creo que vamos a tener oportunidad de ver, ¿cuándo van a dejar de achacar cualquier omisión de sus funciones, cualquier retraso en cualquiera de las cuestiones que le competen y que son cosas que tienen que realizar como equipo de gobierno? ¿Cuándo van a dejar de reprocharlas a la gestión del anterior equipo de gobierno, cuando creo que tienen poco que ver con estos? En lo que tiene que ver con el pago a empresas, desde luego, nada, cero. Es únicamente la voluntad, que en este caso no han tenido, de poder pagar a las empresas por los servicios prestados. Es cierto que hay un reparo que no se levanta con fecha 14 de junio, hay algunos que sí se hacen y en esos días, igual que no se firmó la oferta pública de empleo por estar en funciones, igual que no se firmaron una serie de documentos por la situación, en este caso se presenta y se eleva este expediente muy pocos días antes del cambio de gobierno. Pero insisto, no se puede denominar como una forma de eludir responsabilidades cuando anteriormente
el criterio de la alcaldía había sido levantar los reparos, poniendo medios para poder corregir la situación y evitarlos en un futuro, pero el criterio de la alcaldía siempre ha sido el de levantar reparos. El problema nos lo encontramos cuando hay un cambio de gobierno, cuando entiendo que hay un cambio de modelo de gestión y cuando quien ostenta la alcaldía decide retrasar el levantamiento de este reparo, produciendo un retraso también en el cobro de las empresas por los servicios prestados. Y esto hay que dejarlo claro. Yo asumía mi responsabilidad. Usted creo que, además, con un cambio de criterio, porque nosotros salimos de la última comisión de preparación del Pleno con la idea de que lo que pretendía es que este Pleno levantase el reparo, lo cual nos parecía un completo despropósito porque no es el procedimiento habitual para este tipo de cosas. Creo que ha cambiado de criterio de la noche a la mañana y que, de alguna forma, intenta ocultar la paralización que este ayuntamiento ha sufrido en materia de pago a proveedores en los 100 primeros días de gobierno. Yo asumí mis responsabilidades y lo que le exigía es que hiciera lo mismo, porque además hay algunas facturas que se presentan con fecha posterior al cambio de gobierno y que vienen incluidas en este reparo. Creo que también es justo decirlo. Pero además, ante la pregunta que hicimos en la comisión de si se siguen produciendo reparos, usted nos dijo que, hombre, que alguno habrá. Por lo tanto, creo que va a tener que levantar más reparos. Le pido, ahora sí, que sea más ágil en la tramitación de los mismos porque hay muchas empresas que están esperando cobrar. Creo que, como decía al principio, es bueno diferenciar dos cuestiones. Una, la que tiene que ver con la foto, la radiografía de la situación económica del ayuntamiento. Creo que los datos no son malos. Y la otra tiene que ver con las deficiencias que hay que corregir. Yo insisto, de verdad que en todo lo que tenga que ver con adoptar las medidas que nosotros propusimos en su momento, el planteamiento de este grupo municipal va a ser el de colaboración. Es decir, cualquier decisión que pase por el Pleno y que tenga que ver con los acuerdos o con las propuestas que nosotros hicimos, o incluso algunas que puedan hacer ustedes y que nos puedan parecer correctas, en ese caso contarán con nuestra colaboración. Pero también entendemos que hay que dejar de buscar excusas, de buscar justificaciones peregrinas, de intentar asumir que ahora les toca gobernar y que en algún momento se le va a acabar esto de decir que todo era un desastre cuando los datos indican lo contrario. Por lo tanto, y entendiendo que la cuenta general hace alusión a un ejercicio en el que los datos son positivos, insisto, no habiendo cosas que mejorar, nuestro voto va a ser favorable. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Mire, lea y aprenda. La comisión se llama de Hacienda y de preparación al Pleno. Y por criterio y ejercicio de transparencia, a diferencia de ustedes, la llevamos a esa comisión de Hacienda y preparación del Pleno. Y, lógicamente, el decreto, y los debería saber usted, que ha estado ejerciendo de alcalde, es una competencia que tiene la alcaldía levantar ese reparo. Debería de saberlo. Cuando vengan los proveedores, y me dirijo a la Cámara, pidiendo que se paguen facturas del primer trimestre de 2022, alguna de 2021, bastantes, pues debería de venir usted a las reuniones. El pago medio a proveedores, bueno, me lo voy a reservar para el turno de acción de cuentas. No se ha realizado la oferta pública de empleo, entre otras cosas porque también nos pillaron las elecciones sindicales de por medio. E insisto, si una cosa está mal hecha, pues habrá que corregirla bajo el criterio de la señora secretaria, del que vamos a ir de la mano. En cuanto al tema de la alcaldía, mire, yo lo digo abiertamente, tiene dos funciones, la representación, que es la de representar a mi pueblo, de la que estoy muy orgullosa junto a mi equipo de gobierno, y luego la de la gerencia y la gestión. Y ahí, pues dígame, que cuando me preguntaron dónde iba a instalar mi certificado digital de firma, en cuántos equipos informáticos del ayuntamiento, me sorprendí. Me sorprendí. Y me dijeron que su certificado sí que estaba instalado en otros equipos del ayuntamiento. Yo procuro firmar las facturas y revisarlo todo. ¿Sabe por qué va a haber reparos? Porque es un caos. ¿Sabe cuánto tiempo han estado ustedes gobernando? 44 años. Pero es que la ley lleva vigente 5 años. Y en 5 años, les debería haber dado tiempo de sobra a corregir este desaguisado en las materias de compras y contratación. ¿Sabe por qué levanto el reparo? ¿Y sabe por qué he hecho 3 o 4 instrucciones frente a una firmada por usted? 4 en 3 meses, en su mandato 1. Las reuniones con los técnicos, claro que se han mantenido. ¿Sabe qué hemos hecho en materia de personal? Vamos a cubrir la plaza de recursos humanos, porque no hay organigrama, porque hay una inseguridad jurídica en la que los técnicos no saben qué, cómo ni por dónde.
asumiendo responsabilidades que muchas veces ni le competen y otras veces que sí que le competen, pero no saben que las tienen que hacer, como los responsables del contrato. Para mi sorpresa, estando en la oposición, ya vi que se había contratado por este equipo de gobierno en formación un curso de Mood Fitness o no sé qué, que no sé ni decirlo, pero de contratación ni uno, ni uno. Claro que vamos a hacer un calendario, claro que lo vamos a hacer y claro que estamos haciendo una auditoría de procesos que se ha visto paralizada por el cambio de intervención. Y esa auditoría que estamos haciendo de la mano del control interno, conforme al 424/2017, artículo 3, se está haciendo de la mano de la intervención. ¿Sabe para qué? Para diagnosticar bien estos errores, que los hay y muchos. Se ha hecho una bolsa de administrativos. Administrativos porque hay servicios carentes de personal que necesitan ese soporte administrativo y que les agilice algo más. Y en esas estamos. Saben que hasta el punto no hemos podido aún abrir el registro abajo porque hay confusiones en los contratos, confusiones técnicas básicas. Hay que formar a nuestro personal, que son nuestra herramienta, un mastodonte de 230 funcionarios. Y sus reparos, tras 10 informes de la intervención, 10 en el año 2021, no hicieron absolutamente nada, cayeron en saco roto. Y ahora dice que han hecho algo, tras una circular de la intervención en junio de 2022, y luego viene el alcalde a decir que es de obligado cumplimiento lo que diga la intervención. Toma, y la ley y las bases de ejecución de sus presupuestos. 3 meses frente a 5 y me intenta dar usted lecciones, ni una, no se lo voy a consentir. Vamos a votar en contra de esta cuenta general, porque consideramos que no se ha ejecutado correctamente. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Con 10 votos en contra, no se aprueba la cuenta general. Se remitirá con el voto negativo. Pasamos al punto siguiente. Punto 4. Nombramiento de vocales propuestos por los sindicatos agrarios para formar parte de la Comisión Local de Pastos de La Solana. Tiene la palabra la señora secretaria. En la Comisión Informativa Permanente de Hacienda y Asistencia al Pleno del viernes 22 de septiembre de 2023 se indica que la Ley 7/2000 de 23 de noviembre de ordenación del aprovechamiento de pastos, hierbas y rastrojeras establece en su artículo 4.2 que las comisiones locales de pastos estarán compuestas por presidente, que será el alcalde o concejal en quien se delegue, que tendrá voz pero no voto, 3 vocales en representación de los propietarios de tierras del término municipal, 3 vocales en representación de los ganaderos con explotación en el término o con pastos adjudicados en el municipio y el secretario nombrado por el presidente entre los funcionarios del ayuntamiento. El artículo 4.3 establece además que estos vocales en representación de los propietarios de tierras sujetas al régimen de ordenación y pastos y los representantes de los ganaderos adjudicatarios de los mismos serán nombrados por el Pleno a propuesta de las organizaciones agrarias más representativas de la localidad. A tal efecto, con fecha 23 de junio de 2023, se realiza un requerimiento a los 3 sindicatos agrarios con representación en La Solana, ASAJA, CIAG y UPA, solicitándoles que designen el agricultor y ganadero de su organización para formar parte como vocales. En este sentido, UPA propone como agricultor a don León Ruiz Peinado Romero y como ganadero a don Alfonso Serrano Sánchez. ASAJA propone como agricultor a don Antonio Velasco Nieto y como ganadero a don Carmelo Araque Jiménez. CIAG propone como agricultor a don Luis Miguel Serrano Posadas y como ganadero a don José Araque Carrascosa. En este sentido, sin debate alguno, la Comisión informa, en una votación ordinaria y por unanimidad de los 7 componentes de la misma, un dictamen favorable para que el Pleno de la Corporación resuelva conforme a la parte dispositiva de la propuesta transcrita. Gracias, María Dolores. ¿Quiere intervenir? Sí. Tiene la palabra la señora Arias. Bien. Por parte del Grupo Municipal Socialista y tal y como se afirmó en la Comisión de Hacienda y Asistencia al Pleno, en la relación al nombramiento de vocales propuestos por los sindicatos agrarios para formar parte de la Comisión Local de Pastos de La Solana y aludiendo a la legislación autonómica aplicable, artículo 4.2 y 4.3 de la Ley 7/2000, vamos a votar a favor y aprobar las propuestas establecidas por los 3 sindicatos. Estos sindicatos están legitimados como organizaciones profesionales agrarias más representativas en la localidad y por ello deseamos muchos aciertos en su labor en la Comisión Local de Pastos. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del equipo de Gobierno, señor Gallego.
prácticamente es reiterarme también en la propuesta que hacen los sindicatos, y también votaremos a favor de esas personas, de agricultores que han sido propuestos. ¿Quiere volver a intervenir? No. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad queda aprobado. Pasamos al punto número 5. Presentación de mociones. Bueno, me consta que este tema ya se trasladó por el portavoz del equipo de gobierno a la oposición. Nos encontramos con una circunstancia. Moción es la propuesta que se somete directamente al Pleno en las sesiones ordinarias, una vez concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día, tal y como es el caso. Y antes de pasar a la parte fiscalizadora, ruegos y preguntas, se trae por urgencia esta cuestión que explicaré. El 10 de mayo de 2023 se remite al Ayuntamiento una comunicación de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, por la que se insta a este Ayuntamiento a que antes del 1 de septiembre se envíe una propuesta de las 2 fiestas locales a celebrar en el año 2024, siendo competencia del Pleno esta cuestión. Ante la falta de contestación, se reitera esa necesidad el 27 de septiembre. Se pone en conocimiento de la señora secretaria y entendemos que hubo un traspapeleo o algo en el tema del cambio entre las 2 secretarias generales y procedemos, por tanto, a votar la urgencia para acordar este punto. ¿Votos a favor de la urgencia? Se aprueba por unanimidad. Vamos a entrar al fondo del asunto. Se propone por el cronista oficial de la Villa 2 fechas, lunes 22 de enero, por la marcha del Castillo de la Virgen, y jueves 25 de julio, día de Santiago Apóstol. ¿Quieren intervenir? Tiene la palabra la señora Arias. Bien, nos gustaría comenzar indicando que este punto podría haber sido tratado por el procedimiento ordinario, sin necesidad de recurrir de urgencia, si el equipo de Gobierno hubiera sido previsor y hubiese atendido al requerimiento que notificó la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Puntualizamos que la notificación del requerimiento de la delegación se efectuó el 11 de mayo de 2023 y que se han llevado a cabo 2 plenos extraordinarios, pudiéndose haber tratado este tema, que no tenía mayor complejidad en alguno de ellos. Dicho todo esto, compartimos el criterio del cronista oficial de la Villa de la Solana, Paulino Sánchez, en relación a la propuesta de festivos que vamos a votar y que coinciden con la festividad de la Virgen en enero y la celebración de Santiago en la feria. Aprovechamos también para agradecer su trabajo y disponibilidad permanente. Pocas personas conocen cómo es nuestras costumbres y tradiciones y se esfuerza tanto para darlas a conocer. Nuestro voto será favorable. Muy amable, gracias. Es curioso que me reprochen la falta de anticipación cuando en estos mismos términos una consejería de la Junta de Comunidades le requirió al anterior regidor que se cubriera el puesto de tesorería por habilitado nacional en 2 ocasiones, hace más de un año, hizo caso omiso y 2 meses después hizo caso omiso. También se podía haber tratado ese tema y no se trató. Nosotros vamos a votar a favor, agradecemos el trabajo de Paulino por este trabajo, este esfuerzo que hace, lo hizo de manera rápida, ágil y eficaz, y nosotros vamos a votar a favor. ¿Quiere volver a intervenir? No, gracias. Vale, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad, queda aprobado. Terminamos esta primera parte del Pleno, la resolutiva. Vamos a pasar a la segunda parte del Pleno, la relativa a transparencia y fiscalización. Con permiso de la señora secretaria, la señora Cánovas Ortega, vamos a ver los 2 puntos siguientes, que son el 6 y el 7, dación de cuenta de las sesiones celebradas por Junta de Gobierno Local y dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la señora alcaldesa presidenta desde el tiempo que llevamos gobernando. Y, bueno, procedemos a hacer un resumen a viva voz de lo que ha sido este listado. Nos consta que han pedido algunos decretos. ¿Quieren alguna matización, aclaración, puntualización? ¿No? ¿Perdón? No. En el tema de los decretos de alcaldía... ¿Perdón? No, damos la dación de cuenta directamente. Licencias de obras, ya sean menor o ya sean mayor, se han concedido 80. En la próxima sesión daremos cuenta específica de cuáles han sido de cada manera. Bonificación y devolución, tasas, impuestos y demás, entre tarifa reducida de agua potable y CIO, impuestos de vehículos de tracción mecánica, plusvalía, basura, UNAR 59 en vía decreto. En obras, ya sean en este sentido, primera ocupación, archivo de expedientes por desistimiento, declaración de ruina, solicitud de prórroga, licencia de parcelación, aprobaciones de proyectos de urbanización
19, terrazas se han concedido 25, concesión de espacios por la vía legal que marca la ordenanza 47. En materia de personal, ya sea solicitud de excedencia, sustituciones, bases y convocatorias, servicios extraordinarios prestados, teletrabajo, 25. En actividades, 14. En gastos y suministros de servicios, contrato de actuaciones, transferencias de crédito, 48. Procedimiento sancionador, 13. Desde la ordenanza reguladora, dispensación y suministro de bebidas alcohólicas, Ley de Protección Ciudadana, espectáculos públicos en Castilla-La Mancha. Y en varios, donde metemos delegaciones de matrimonio, acceso a la información, casi todas competencias residuales, 41. Dicho esto, vamos a proceder al octavo punto, dación de cuentas también, por la característica especial que tiene, y le cedo la palabra al portavoz del equipo de Gobierno, concejal de Hacienda, para explicar este punto de dación de cuentas. Bien, la dación de cuentas del decreto 2023/973 relativo al reparo número 6. Según informe de intervención, obran en ese departamento una serie importante de facturas, de las cuales no consta que se haya tramitado el correspondiente procedimiento de contratación previsto en el artículo 118 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre y que hace referencia a los contratos del sector público y en las bases de ejecución del presupuesto aprobadas por la anterior corporación para este ejercicio 2023. En este reparo se incluyen 58 facturas por un montante total de 56.443,14 euros. En estas facturas encontramos algunas de enero del año pasado, del año 2022, en concepto de suministros materiales eléctricos. De enero de este año, de servicio publicación de Navidad, y de abril de este año, de servicio autocontrol de cocina municipal, entre otras. Debemos destacar que esto tan solo es la punta del iceberg de un montante muy superior en número de facturas y de importe que todavía queda por determinar y sobre las cuales se requiere una revisión exhaustiva. Las facturas destacadas anteriormente corresponden a obras, suministros y servicios, las cuales no han sido conformadas desde sus respectivos departamentos y no se han seguido los trámites legalmente previstos en materia de contratación. Igualmente, se han detectado facturas que, si bien cuentan con el informe previo de necesidad, este tiene una fecha posterior a la remisión de la factura, lo cual desvirtúa el sentido de la motivación previa de la necesidad a satisfacer. La necesidad de tramitar un expediente de contratación debe tener su origen en la comprobación previa de la existencia de consignación presupuestaria adecuado y suficiente, circunstancia que no se ha llevado a cabo, de ahí las incidencias detectadas. Ya en la circular enviada a los distintos departamentos del 27 de mayo de 2021, se ponía de manifiesto que el principal objetivo que pretendía con la misma era la necesidad de ir homogeneizando criterios y procedimientos, situación que, como hemos podido comprobar al llegar al Gobierno de este ayuntamiento, no se ha corregido, sino agravado. Y a las pruebas me remito, por lo que entendemos que se ha permitido reiteradamente al no poner los medios necesarios para su correcta tramitación. Ahora entendemos la pregunta del personal del ayuntamiento sobre las claves para autorizar, a través de la firma electrónica de la señora alcaldesa, si se iba a operar como se hacía con la anterior corporación, es decir, repartirla en más de 10 dispositivos a empleados sin facultades para ello, pero con la intención de descargar la carga de trabajo en la tramitación de las innumerables facturas que día a día hay que conformar. Puesto que hay un montante importante de facturas todavía por estudiar y porque los diferentes departamentos tienen que adaptarse a realizar las cosas como queda establecido, preceptiva y legalmente, y para evitar, en la medida de lo posible, esta situación que, por desgracia, y por los motivos expuestos anteriormente, aún se va a mantener, se ha realizado ya varias instrucciones para que los departamentos las tengan en cuenta en el proceder de su actividad y, más concretamente, en el tema de la contratación menor, instrucciones 1, 2 y 4. Está también prevista una agenda de formación pendiente de planificar para la correcta difusión, aprendizaje y puesta en práctica para todos los jefes de servicio y áreas, con el fin de acotar e instruir de la correcta realización de sus expedientes y tareas administrativas. Departamentos de nuestro ayuntamiento que hasta la entrada de esta nueva corporación estaban faltos de estructura y responsables de cada una de sus áreas. La prueba fehaciente de esta dejadez se ponía de manifiesto con la falta de organigrama, tan solo un listín de teléfono de personas de contacto
inexistencia de un departamento de recursos humanos cuando nuestro ayuntamiento cuenta con más de 240 empleados y un departamento de compras de tan solo una empleada a media jornada. Con respecto al reparo número 6 interpuesto por la intervención de este ayuntamiento, el mismo proviene de las facturas que estaban incluidas en el reparo número 5, el cual no fue levantado por el anterior alcalde cuando se presentó por el anterior interventor. Dentro de este reparo número 6 quedan, por tanto, incluidas facturas que pertenecían al antecitado reparo número 5. Debemos ir resolviendo cuanto antes esta situación, considerando que los proveedores tampoco deben verse perjudicados por las referidas deficiencias estructurales municipales o por la falta de agilidad administrativa, ya que la demora perjudica gravemente a los proveedores municipales, que en su mayoría son pequeñas y medianas empresas y autónomos. De ahí las visitas que a diario tenemos en estas dependencias para saber de su factura a proveedores municipales, que en su mayoría son pequeñas y medianas empresas y autónomos. De ahí las visitas que a diario tenemos en estas dependencias para saber de su factura y de la fecha prevista para su cobro. Se debe destacar y tener en cuenta que no podrán ser objeto de un contrato menor prestaciones que tengan carácter recurrente, de forma que año tras año respondan a una misma necesidad para la entidad contratante, de modo que pueda planificarse su contratación y hacerse por los procedimientos ordinarios, cosa que no se estaba haciendo en este ayuntamiento. Seamos consecuentes y realistas. Debemos ser rápidos y ágiles, eficaces, cosa que hasta la fecha nuestro ayuntamiento no ha demostrado y que supone un reto importante para nuestra presente y futura gestión. Esta situación comprobada, que ha sido recurrente, no había establecido ningún tipo de medida para su resolución en los ejercicios pasados, y volvemos a insistir en el quebranto que dicha actuación supone para la imagen de nuestro ayuntamiento. Gracias. Gracias, Ramón. Vamos a proceder ahora al turno de ruegos y preguntas. Disculpe, no tenemos posibilidad de intervenir. En dación de cuentas le he dicho si quería hacer alguna aclaración y me ha dicho que no. En dación de cuentas no hay debate. La señora secretaria sí lo indicó y no hay debate. Ahora en ruegos y preguntas puede hacer las preguntas que considere. Antes de proceder al turno de ruegos y preguntas, quiero decir que constan por escrito, antes de 24 o con 24 horas de antelación, se han presentado una serie de preguntas por parte del Grupo Municipal Socialista. Vamos a esperar a que formulen ustedes oralmente las que consideren y procederemos a dar respuesta. Buenas noches a todos. A mí me gustaría realizar dos preguntas. La primera de ellas está relacionada con los convenios de las escuelas deportivas. Creo que el modelo que se instauró el año pasado por el anterior equipo de gobierno fue un acierto, ya que debido a los problemas que se estaban teniendo con la dificultad de encontrar monitores, entrenadores de diversas disciplinas deportivas. Además, creo que la gestión directa por los clubes aporta una mayor calidad al servicio. Y es cierto que tras la experiencia positiva del primer año y tras hacer una evaluación, es cierto que existen diversos aspectos que se pueden ir mejorando y nos gustaría saber si el equipo actual de gobierno va a seguir por la misma línea y dar continuidad a estos convenios, ya que las escuelas deportivas están empezando su actividad y tenemos la incertidumbre de qué va a pasar. Y desde aquí, pues también mostrar nuestra total disponibilidad a trabajar con ustedes para elaborar los nuevos convenios y también pues poder aportar a nuestros clubes las condiciones idóneas para realizar una actividad de manera adecuada y segura. Y en cuanto a la segunda pregunta, está relacionada con el pabellón de la Moeda. El anterior equipo de gobierno contrató un arquitecto para elaborar un informe acerca de los pasos y actuaciones que había que seguir para arreglar las deficiencias que se encontraron. Y nada, nos gustaría saber en qué fase se encuentra, si se va a seguir esa línea de actuación, si se están contemplando otras medidas que puedan solucionar el problema y para saber simplemente en qué fase se está. Muchas gracias. Muy bien, en mi caso me gustaría plantear un ruego que tiene que ver con la forma en la que se trata o se dirige hacia esta oposición, ya sea en este pleno o a través de la ausencia de contestación, en este caso, de escritos que le formulamos. Me refiero a expresiones como lea usted y aprenda, como este tipo
de expresiones que, o antes se refería a nosotros indicando que lecciones ninguna. No es nuestra pretensión dar lecciones, creo que nos han votado para poder expresar nuestro punto de vista libremente. Y creo que este tipo de expresiones lo que hacen es evidenciar un trato a la oposición en algunos puntos irrespetuoso, y por lo tanto el ruego sería que se dirija hacia nosotros con el respeto que nosotros intentamos hacer hacia ustedes, hacerlo hacia ustedes, y que por otra parte se nos conteste a los escritos que presentamos en tiempo y forma, porque ha incumplido hasta en 5 ocasiones lo que establece la normativa en relación a la contestación a las solicitudes de información por parte de la oposición, y creemos, como decía, que el trato que un gobierno ofrece a la oposición al final es un indicador también de calidad democrática, de este caso de la institución que dirige, y rogamos, como decía, que el trato sea respetuoso en las formas y también a la hora de responder a nuestras solicitudes de información. Como no me ha dejado intervenir en el punto en el que se abordaba la dación de cuentas del levantamiento de reparo, voy a formular una pregunta en este sentido, expresando primero nuestra sorpresa ante el procedimiento de extraer un decreto del conjunto del listado de decretos a los que se da cuenta. Es una práctica que no habíamos visto nunca en este ayuntamiento. En fin, sus argumentos tendrán. Yo voy a dar algunos argumentos que, como digo, van a derivar en una pregunta que voy a plantear a la señora alcaldesa. Creo que hay que recordar en este caso que la señora Márquez, las señoras Notario y el señor Díaz Cano interpusieron una denuncia contra el alcalde de La Solana hasta el año 2021, Luis Díaz Cacho, contra un trabajador municipal. Un empleado que no ha hecho otra cosa que trabajar, entendemos, por su pueblo con profesionalidad y esfuerzo. Entendemos que es una auténtica barbaridad llevar hasta esta situación a un empleado municipal. Y contra mí, esa denuncia, que en ese momento era alcalde. Una demanda presentada a escasos meses de las elecciones, que tiene su fundamento en una discrepancia en relación al modelo de gestión. Ya lo hemos visto anteriormente y no voy a ahondar en este asunto. Llega las elecciones, los demandantes ganan, pasan a ocupar el poder de forma completamente legítima y comienzan a aplicar su modelo de gestión, y aquí viene la sorpresa y por eso ahora pediré aclaración. No sé si sepa el equipo de gobierno, entiendo que sí, por lo que hemos visto hoy aquí, que como alcalde yo mismo envié comunicaciones a los departamentos del ayuntamiento para que se cumplieran las instrucciones del interventor en materia de compras. ¿Saben lo que ha hecho la señora Márquez como alcaldesa? Pues exactamente lo mismo que yo, enviar comunicados a los departamentos. No sé si sepa el equipo de gobierno, entiendo que sí, que solicité a los diferentes técnicos que fueran preparando la redacción de los pliegos para licitar la compra de diversos gastos recurrentes. Lo que ha hecho la alcaldesa es exactamente lo mismo. No sé si sepa el equipo de gobierno, entiendo que sí, que yo me reuní con los diferentes departamentos para poder organizar las compras de acuerdo a las instrucciones del interventor. Y en este punto no sé si la señora alcaldesa ha tenido encuentros con los trabajadores, espero que se haya reunido con ellos, es lo que se espera de quien ostenta la máxima responsabilidad en el ayuntamiento. La gran diferencia, como he indicado antes, es que yo asumí mi responsabilidad firmando los decretos de levantamiento de reparo y como consecuencia se pagó a las empresas de La Solana, llevándonos a un periodo medio de pago a proveedores de 26 días, como he dicho anteriormente. Se pagaba a los proveedores en menos de un mes. Se le puede dar muchas vueltas a este asunto, pero los datos son los que indica el interventor. Hemos tenido que esperar 3 meses para que la alcaldesa asuma su responsabilidad, dejando a mucha gente sin cobrar durante todo este tiempo. Y la gran diferencia, entiendo, que del equipo de gobierno socialista es que con el equipo de gobierno socialista las empresas cobraban. En 100 días de gobierno con el Partido Popular aún seguimos esperando. Como decía, esto creo que no es algo exclusivo en materia de compras, creo que tiene que ver con que en estos 100 días, que nosotros hemos mantenido además el tiempo necesario dándole el plazo al equipo de gobierno para que se fuera sentando y sin entrar a valorar muchos detalles en profundidad, pero lo único que hemos escuchado son excusas y justificaciones en base a los años anteriores de gobierno que ahora les impide ejercer sus funciones. En cualquier caso, lo que me gustaría saber es qué ha llevado al equipo de gobierno a retrasar 100 días
el pago a los proveedores, porque coincidimos o no coincidimos en este caso con los argumentos que se han dado hasta ahora, y creo que igual que hice yo en estas 5 ocasiones, levantando los reparos para que las empresas cobrasen, creo que hay que ser claros y decir que la señora alcaldesa no ha hecho lo mismo y ha dejado que pasen 100 días hasta que las empresas de La Solana puedan cobrar. No sabemos si a día de hoy van a cobrar o van a seguir sin hacerlo. La siguiente pregunta tiene que ver con una que hicimos llegar por escrito en relación al convenio firmado con la empresa organizadora. Perdón, le voy a contestar ahora. Se lo he dicho. Vale. Es que Perdón. yo creo que me escucha para increparme, no para responderme. De hecho, siempre me he dirigido con respeto hacia usted. ¿Me permite el turno de ruegos y preguntas? Sí, claro, por supuesto. Convenios con las escuelas deportivas, el señor Tolosa. Estamos trabajando en ello. Lógicamente hemos detectado algunas cuestiones que hay que corregir y vamos a seguir participando de ese sistema en torno al curso escolar 2023-2024. Sí le adelanto que en mayo de 2024, de la mano de la señora secretaria, que espero que siga por aquí, y del señor interventor, se va a cambiar el modelo. No estoy diciendo que dejemos las escuelas deportivas, pero se va a cambiar. El tema de ¿dónde está el pabellón de la Moeda? El pabellón de la Moeda, como bien saben ustedes, estamos ahora mismo con Aqualia. Nos hemos encontrado y les hemos pedido, porque tampoco existía una actualización de la póliza de los seguros de todas las empresas concesionarias que tenemos, no solamente Aqualia, también la de limpieza viaria, porque la responsabilidad del ayuntamiento es subsidiaria. La última reunión que tuvimos estaba también el señor Eulalio delante y prácticamente se mantuvo una segunda para decirnos lo mismo, que se había detectado que se habían lavado los cimientos, que podría haber un nexo causal con Aqualia, pero Aqualia, lógicamente, tira balones fuera con su aseguradora, aunque hemos pedido ese dictamen y probablemente terminaremos en juicio. Reflotar lo que es el pabellón de la Moeda nos va a costar 200.000 euros y que vuelva a su estado normal pues otros 100.000. Tendremos una comisión de obras en el futuro, pero lógicamente para llevar este tema, que lo conoce sobradamente su portavoz, pues no hemos considerado necesario tener una comisión de obras para recoger todo lo que está en un estado lamentable de conservación y mantenimiento, porque lo debe de conocer. En el tema del ruego del trato respetuoso le indico que este equipo de gobierno, cuando era oposición, se dirige a usted con el mismo respeto que lo sigue haciendo ahora. Lo que pasa es que, como le digo, creo que me escucha para responderme de una manera que tampoco yo entiendo. En lo que se refiere a la pregunta que me ha hecho del tema judicial, yo le rogaría que las explicaciones se le hacía al juez, porque ahora mismo está en periodo de instrucción y lo han suspendido ustedes 4 o 5 veces ese juicio. Entonces, no hay problema, está en periodo de instrucción, usted da las explicaciones y se arregla dándose explicaciones. Con el tema de que no pagamos a los proveedores, pues sinceramente, yo cuando venga usted y le cito las reuniones con el primer trimestre de 2022 y con todos los errores que hay en la facturación, incluso con 2021. Cuando vengan, y vengan de Tomelloso, o vengan, yo le cito y que le expliquen a usted, o con el compromiso verbal que ha dado usted en otros temas. Que, por cierto, si es verbal, esta corporación se va a pensar mucho si darlo o no. Ya lo hicimos con esos 2.000 euros de las escuelas del fútbol sala, cosa que veo que usted tampoco agradece. En lo que se refiere a eso que me ha dicho de que no le contestamos y qué va a pasar con los reparos, mire, no me compare 3 meses de gobierno con 5. En 5 años que han llevado ustedes, ha hecho una única comunicación. Reuniones las mantengo todos los días. Hablo por teléfono con los técnicos. Les indico cómo tienen que ir los informes de necesidad. Les indico que utilicemos los recursos propios. Esta mañana he tenido que rechazar otro informe de necesidad para utilizar un camión y una pala. Cada vez que puedo, porque también tengo mi tiempo limitado, cada vez que puedo llamo y le digo al ingeniero de Obras Públicas, por favor, recursos propios. En octubre vamos a limpiar los solares con los recursos propios, que vamos poco a poco. En noviembre, cuando empiece el plan de empleo, camión y pala dispuesta para el plan de empleo. Eficiencia. Tema de que no le testamos, no se lo voy a consentir. Estudie usted el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que es aplicable desde el año 87, porque aún no nos ha dado tiempo a estudiar un Reglamento de Organización Municipal que queremos traerlo para regularizar todo esto. Le contesté y le mandé comunicación administrativa esta semana, diciéndole que en el caso de las preguntas concretas nos encontramos en el seno del acceso a la información que se produce en este pleno, en este turno en concreto, por el que se aprueba el Reglamento, como digo, de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico, que en el seno de las posibles medidas de control que tiene la oposición, una de las modalidades es la formulación de preguntas, entendiendo por tal una cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del Pleno. Conforme al artículo 97, aquí le estamos dando respuesta. No tengo por qué dárselas por escrito, al no ser que ahora, a viva voz, cuando me las han planteado, les dijera, voy a comentarlo con los técnicos y les responderé en el siguiente Pleno. Es decir, cumplimos la normativa. No sé si me queda contestar a las que me ha hecho por escrito. En el tema del Oasis Sound, cuando nos pregunta usted que si el plan de empleo hizo allí trabajos
¿Y quién dio la orden? Pues mire, el único trabajo que hizo el plan de empleo fue limpiar. Disculpe si me permite, no he terminado de formularlas de forma oral. Como ha dicho que no sé cuál es el orden que pretende. Disculpe. El orden le he dicho, cuando hemos empezado, le he dicho que las preguntas formuladas por escrito se las iba a responder de manera oral, pero que constaban y se las respondería. Que si las iba a reiterar, y me ha dicho que no, que las contestara. No, yo no he dicho que no las íbamos a reiterar. Pues entonces no me las haga por escrito y tráigalas aquí, aunque el reglamento dice que tiene que presentar con 24 horas de antelación. Se ve que como no está en la oposición, entonces respeto siempre. ¿Ha terminado? ¿Cuánto le queda para terminar su turno de ruegos y preguntas? Haberlo dicho, porque, vamos, estoy contestando en la manera de vida. Sí, pero es complicado saber a qué atenerse cuando las instrucciones no son claras. Se lo digo con respeto y con la cordialidad institucional que creo que nos exigimos mutuamente. Mi intención, y así lo he interpretado, era reiterar algunas de las preguntas que se plantean por escrito y formular algunas nuevas. Si me permite, ahora sí, creo que ya nos estamos entendiendo. La forma en la de proceder es repetir hacer todas las preguntas que teníamos pensadas. Si le parece, procedo. ¿De acuerdo? Una de las preguntas que hicimos llegar es en relación, tiene que ver con la que hicimos por escrito y se suma una nueva que nos gustaría hacer en el Pleno, pero las dos tienen que ver con el mismo tema, que es el convenio firmado con la empresa organizadora del Festival Oasis Sound, un auténtico evento de referencia que dinamiza cultural y turísticamente nuestra localidad. En el convenio se indicaba que se cedía material, pero no personal, para poder instalarlo por parte del ayuntamiento. Nuestras preguntas son muy claras y me gustaría que fuera también clara en su respuesta. ¿Trabajaron empleados municipales en la instalación de dicho material? Y si este es el caso, nos gustaría saber quién dio la orden. Y como le decía, incorporo una pregunta en relación a este tema. Y es si hay alguna propuesta para aumentar y mejorar la colaboración o si podemos hablar de ello con la empresa en el marco de la normativa en vigor. Entendemos que este es el camino a seguir, el del apoyo a una iniciativa, como decía, ya ha hecho historia con sus 2 ediciones y que se sigue superando. Cuando el nuevo equipo de gobierno tomó posesión, se comenzó a prestar un servicio por parte de la Policía Local de La Solana en la puerta del ayuntamiento, en horario laboral. Hemos podido comprobar que ya no se hace de forma continuada, nos preguntamos por qué, si es que ya no se considera un servicio útil y cuánto dinero se ha empleado en horas extraordinarias para prestar este servicio hasta la actualidad. Hemos visto a través de los medios de comunicación que se retrasa la apertura tanto del cine municipal como de la piscina municipal. Nos gustaría saber con qué informes técnicos se ha contado para tomar esta decisión. Esta es una de las preguntas que planteamos por escrito. Solicitamos acceso a una información concreta y no se nos contestó de forma tan concreta. A nosotros no nos consta nada que indicase que algunos de los elementos, por ejemplo, antiincendio, no funcionase. En el año 2021, en el cine municipal, se realizaron trabajos de reparación de la cubierta, una aplicación de productos que hay que repetir cada cierto tiempo para evitar las goteras. Nos gustaría saber qué trabajos de mantenimiento se han realizado por parte del equipo de gobierno o se han indicado realizar por parte del equipo de gobierno en la piscina y en el cine para poder abrir en la fecha que correspondería. Si se ha hecho algún trabajo de mantenimiento durante este verano, desde que se tomó posesión, o no. Ya hemos hablado de la oferta pública de empleo. Entendemos cuál es el motivo por el que no se ha aprobado todavía. No voy a reiterar la pregunta. Sí me gustaría saber cuándo se tiene previsto hacerlo aproximadamente, si existe tal información, si la tienen más o menos en cuenta y en qué estado se encuentra el proceso de estabilización del personal del ayuntamiento al que nos obliga la normativa. Nos sigue llegando información, esto nos lo trasladan algunas asociaciones y algunas personas, sobre la presencia de personas que no son miembros de la corporación y que asisten, ellos dicen, en calidad de asesores. Siento la reiteración, pero se sigue dando esta situación. Sabemos que usted nos indicó que son amigos que la visitan, pero vemos que siguen participando en diferentes procesos de reunión con asociaciones, en toma de decisiones y, por lo tanto, nos vemos obligados a insistir en la pregunta de si tienen algún tipo de relación laboral con el ayuntamiento. Nos gustaría que se aclarase en la medida en que persiste esta situación.
dos preguntas sobre dos subvenciones. ¿En qué situación se encuentra la subvención para la mejora del punto limpio concedida por la Consejería de Desarrollo Sostenible la pasada legislatura y que lleva incluida la instalación de la báscula municipal? ¿Y en qué situación se encuentra la subvención para la mejora de la zona infantil del parque municipal y para la mejora del acceso al polígono desde la zona del bulevar del parque, cuyos proyectos no se llegaron a remitir a la Diputación, pero sí que estaban en fase de redacción? Nos gustaría saber si la intención del equipo de gobierno es continuar con este criterio, si se va a mejorar el parque infantil, la zona infantil del parque municipal y si se va a arreglar el acceso al polígono desde la zona del bulevar del parque. Y un último ruego, en este caso rogamos que se reconsidere la decisión de suprimir el minuto de silencio en homenaje a las víctimas de violencia de género. Lo hacemos, se lo digo desde el respeto, con vocación además de llegar a un acuerdo con el equipo de gobierno. Y del mismo modo le planteamos, desde la lealtad institucional que creemos que corresponde a este tipo de asuntos, le anunciamos nuestra intención de guardar un minuto de silencio una vez que termine este pleno, en pie en nuestros asientos, de forma, digo, muy respetuosa, invitando a quien quiera sumarse, planteado siempre desde, insisto, la lealtad institucional, invitando a secundarlo y compartirlo a quien considere. Ahora sí he terminado. Tema del Oasis Sound. Me dice usted que cómo pueden ahora mejorar la colaboración con ellos cuando ha sido muy poca o nula, y así nos lo trasladaron. Mire, lo que hizo el plan de empleo con el camino, lo que hizo fue adecentar un camino y no me consta que se hiciera ninguna cosa más. Sí me consta que una persona del almacén indicaba que el escenario cómo y de qué manera se tenía que montar. No me consta nada más. En el tema de la piscina municipal, lógicamente, este equipo de gobierno no ha dado ninguna orden de ningún trabajo. Lo que hizo fue requerir a la dirección facultativa para que nos dijera qué instrucciones el arquitecto consideraba que había que dar para reparar. Lógicamente, tomar posesión del acta de concejal o de alcaldesa no te da superpoderes para saber en qué estado y de qué manera está en infraestructura. El director facultativo nos remitió un informe el 25 de septiembre donde acreditaba que se habían ejecutado mal los trabajos y que, por tanto, la empresa tenía que proceder a levantar lo que era la capa de poliurea, limpiar bien las chapas y volver a aplicar un producto cuando estuviera seco. ¿Qué hemos hecho para garantizar la durabilidad del arreglo? Pues una vez que se inicien los trabajos, que nos dijeron que sería el día 2, de no ser así se lo volverá a requerir a la dirección facultativa, una vez que se vaya secando y se seque definitivamente y de manera correcta, se procederá a dar el producto que se tenga que dar. En cuanto al cine, lo dejo para el final porque le va a contestar la concejal del área. La OPE le ha quedado claro el tema de la estabilización. Prefiero contestarle por escrito en el pleno siguiente porque hubo una mesa general de negociación ayer, se trataron algunos temas y estamos pendientes del informe de la señora secretaria. Me ha dicho que hay asociaciones con el tema de... el tema... no, hay asociaciones que... El proceso de estabilización. Vale. Y luego el tema de las asociaciones... Personas como asesores. Vale. Vale. Pues no sé, pero yo no tengo ninguna relación contractual y a mí no me consta. Es más, no me da tiempo ni a tomar café. Y vienen a visitarme un poco ahí a la plaza y poco más. Pero vamos, veo que se interesa por mi vida personal. Punto limpio. El punto limpio, pues la subvención está muy mal. En muy mal estado, porque se han mezclado churras con merinas en el proyecto. Entonces, la asesora jurídica nos ha dicho que hay que dividir el proyecto en lo que se financia con fondos Next Generation para no tener problemas con la justificación y demás, y lo que se financia con remanente de tesorería. Así que ahora corre que te pilla al quien hizo el proyecto a que nos divida, como es debido, las dos ejecuciones de obra de manera diferente, porque uno va por un lado y otro por otro. Y nos hemos encontrado que el máximo órgano asesor en esta materia pues no estaba ni tan siquiera dado de alta en la plataforma COFI, por la que se da cuenta a la Unión Europea de todo esto. El tema de la zona infantil del parque municipal, pues sí, firmé el proyecto. Lo hemos modificado y hemos garantizado la seguridad de toda la zona infantil con el piso, porque para nuestra sorpresa nos han dicho que el que había no cumplía los estándares de legalidad porque era muy finito y se había puesto ese piso antigolpe solamente en la zona de juegos. Y sí, lo hemos hecho, y le adelanto que vamos a decentar el parque de la Minilla, un parque que creemos que tiene mucho tránsito, que la gente de la zona puede disfrutar y se va a decentar. El acceso al polígono, le informo que esta semana ha venido Fomento, se va a firmar una modificación del acceso y se mantiene el acceso al polígono, aunque me preocupa más otras cosas ahora mismo del polígono industrial. Tema de la policía. Mire, unos días después, es que me sorprende que me pida lealtad institucional desde la que montaron con el minuto de silencio, pero mire, le voy a contestar brevemente a estos dos puntos. Unos días después de tomar posesión el nuevo equipo de gobierno,
ante el cambio que se había producido, se generó una tensión a la que muchos no contribuyeron a que se relajara esa tensión. Eran unas fechas en las que estábamos en periodo estival, en ferias, y se tomó una decisión con el jefe de la policía, en una reunión informal, no hay ninguna orden escrita, y en la que se decidió que lo suyo sería que un policía estuviera en la puerta del ayuntamiento, y le voy a decir por qué. Porque además nos daba amparo la normativa. El artículo 53 de la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la Ley Orgánica 286. Entre otras cosas, le corresponde la vigilancia y custodia de edificios públicos. Y sí, se tuvo que pagar con horas extraordinarias. Pero lo que más me llamó la atención de ese servicio, y por lo que estoy muy agradecida a los funcionarios de la Policía Local, es que en esos pocos días, porque en la primera semana de agosto, segunda semana de agosto, después de aquel pico de tensión que ustedes recordarán, cuando se me increpó por esa tergiversación y manipulación que algunos hicieron del minuto de silencio, no solamente su apoyo, es que también les tengo que agradecer que atendieron a un señor que llegó a este ayuntamiento diciendo que le dolía el pecho. Cogieron el coche, lo llevaron al centro de salud, terminó en el hospital y se salvó por un infarto. Otra señora que se cayó en la Plaza Mayor y también lo atendieron. Por eso estoy muy agradecida y el día 2 de octubre probablemente tenemos una declaración institucional por los santos ángeles custodios que son nuestra policía. 200 horas extras, a 15 euros, calcule. ¿Cuánto vale la vida de un vecino de La Solana? Porque hubo otra segunda incidencia, tercera incidencia, y ahí estuvieron y la realizaron con éxito. Gracias. En este tiempo, como le digo, en ese pico de tensión, estuvieron cuando se les necesitó. Ustedes, tan críticos con el minuto de silencio, en febrero de 2021 aprobamos por unanimidad en este Pleno un convenio integral para la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Febrero de 2021, con nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad. No empezaron a aplicarlo hasta marzo de 2023. Ni una sola medida en 2 años. Más hechos, menos palabras y menos increpar. ¿Sabe qué estamos haciendo? Intentando impulsar el apoyo a las víctimas de violencia de género. Hemos empezado con intentar que todas las empresas se sumen al convenio contra la violencia de género. ¿Sabe cómo lo vamos a hacer? Prestándoles nuestra imagen. Junto al Ayuntamiento de La Solana se va a hacer un banner en el que todo aquel que se adhiera a ese convenio se le va a poner su logo y se les va a permitir que sus productos luzcan en una vitrina cada vez que este ayuntamiento haga algún acto y así podamos hacerlo. Hablan ustedes de violencia de género y lo dicen ustedes que desde el 2015 era obligatorio tener un plan de igualdad en este ayuntamiento, tenemos más de 50 empleados, y no empezaron a tramitarlo hasta mayo del 2023 con una empresa externa. No hay plan de igualdad en el ayuntamiento de La Solana. Mire, estamos hablando de las peores cifras en violencia de género. Las peores. Y no le voy a permitir que siga manipulando y tergiversando. No le deseo a nadie lo que pasé esos días y cómo tuve que ver a mis hijos, a uno de ellos en concreto. Y ustedes no contribuyeron a rebajar esa escala de tensión. La subieron. Tuve que aguantar insultos. Tuve que aguantar, como decían en pantallazos, este es su perfil para que no le insultéis. Tuve que aguantar llevar a mi hijo con una crisis de ansiedad. Y eso porque ustedes, nadie de ustedes fue capaz de romper esa cadena de manipulación y tergiversación. Llevamos los peores datos. Tenemos que retrotraernos a 2008 para los mismos datos que tenemos ahora. Si no se toman medidas, no sirven absolutamente de nada. Y el minuto de silencio se va a mantener y se va a hacer en la Plaza Mayor. Y entre el día 23 y 25, mi concejal de Mujer e Igualdad está trabajando en que se rinda justo homenaje a las víctimas. Justo homenaje a las víctimas, en el que están ustedes invitados a participar. Como les digo, no me parece ni justo ni ético lo que hicieron. Sí, no diga sí que no con la cabeza. Sabe usted que no obró correctamente. Porque mandó un trocito a los medios de comunicación, el trocito justo donde no dejaba de decir que se mantenía el minuto de silencio por las víctimas. Ese simbolismo se va a mantener y se va a hacer el 25 de noviembre y el 23 de noviembre. Y yo voy a participar de ello. Yo le pido cordialidad y le pido respeto y le pido lealtad institucional y le pido que los ataques personales se los deje fuera de este pleno a ser posible. Le he dado respuesta. Antes de... Vamos a levantar... perdón, le queda contestar de cine a mi compañera Ángela.
Bueno, da igual, sí, ya se me escucha, ¿no? Bueno, a ver, el cine. Como bien sabéis, llevamos 3 meses, entonces, claro, en estos 3 meses lo que hemos hecho mi compañero Santi y yo es ir a ver todas nuestras dependencias, las que dependen de nuestras concejalías. Una de ellas es el cine. El cine, las deficiencias, yo a simple vista a lo mejor no las vi, pero aquí tengo un informe que nos mandó el técnico que estaba allí trabajando y uno de los trabajadores, y nos detallaron los siguientes desperfectos. Vamos, aquí tengo que he sacado de su email que nos mandaron, Cine La Solana, se lo mandaron a mi compañero Ramón, y venía: las puertas de emergencia en mal estado y sin cerradura, goteras en varias zonas del cine, que por cierto, ahora podéis haceros con todos los informes y demás. Me han dado otro informe en el que dice que ya no hay goteras. Mentira. Porque justo me han dicho los que trabajan allí que hace poco, cuando llovió, sigue habiendo goteras. Bueno, hay que revisar la cubierta del edificio, porque los pintores realizaron un tratamiento para las goteras al final del 2021. En el informe dice que está todo perfecto, pero que dura 2 o 3 años. Estamos en 2023, o sea, muy bien no estará. La sala pequeña, que creo que nadie sabía de su existencia, no dispone de sonido, calefacción, iluminación ni proyector. Se puede ver si la visitas. El ascensor está desconectado, porque la única función que tenía era acceder el público a la sala pequeña. Y como nunca se ha utilizado esa sala, el ascensor no está disponible. Pero es más, es que esa sala se puede subir en ascensor. Pero luego tenemos la sala de proyecciones, que nosotros, que siempre presumimos de accesibilidad, resulta que solo se puede subir por unas escaleras en el que mi pie, que son 42, no cabe. O sea, imaginaros que si uno de los que proyectan tiene alguna discapacidad, es imposible que suba esas escaleras. Pero como el cine está tan bien hecho, pues tenemos ese problema que tiene difícil solución. No funciona la alarma de incendios desde el año 2013, pero bueno, no pasa nada, porque el ingeniero me ha dicho que como la norma es del 2020, pues ¿para qué la íbamos a pasar? Si no nos la pedían. O sea, teníamos una alarma antiincendios y no funcionaba. ¿Qué más nos mandaron? Bueno, hay que realizar una desinfección y derratización antes de comenzar la proyección, porque se ve que tenemos también visitantes. Que no había alzas para las butacas de cine y que, por lo general, claro, los padres la solicitan. No hay bolsajón dispensador para los paraguas y la limpieza exterior de la salida de la emergencia estaba un poco deteriorada. Bueno, ¿cuál es mi gracia hoy al comprobar que las salidas de emergencia, resulta que a la que bajas, es que me tengo que reír porque es muy gracioso, está cerrada con un candado por fuera? O sea, imaginaros la salida de emergencia. Por todas estas cuestiones no abrimos el cine. ¿Qué hicimos? Lo primero de todo, llamar a los que pasaban la revisión de la alarma antiincendios, que tengo por aquí. No sé por dónde. A ver. Que me ha pasado un informe hoy. Sí. No, si no pasa nada, si tengo por aquí el papel. Creo. Pues sí, yo me lo he traído, ¿no? No, este no. Este es la deficiencia que nos mandan. Este es el informe que nos han hecho, que se lo podemos pasar, y este. Entonces, el informe de emergencias, me dijeron que desde que se abrió el cine nunca se había pasado revisión ni a las bombas contra incendio, ni al depósito de agua, ni a las mangueras. Pero daba igual, porque como estaba desconectado, entonces lo mismo da. Y, claro, cuando han venido, han pasado revisión a la central de incendios y a todos los equipos que constituyen la misma. Se detectan que hay 2 detectores que están activados en el hall, pero que no se puede, en el hall. Pero que no se puede hacer nada, ya que la altura es excesiva para su reparación y limpieza y habría que llevar una elevadora. Se detecta que existe avería de baterías. Al comprobar si la centralita carga las baterías, se comprueba que no, que la centralita no carga. Por lo que la avería que tiene es que se ha averiado la fuente de alimentación, que lamentablemente no tiene repuesto. Se detecta que el pulsador que existe en el hall del cine no da alarma y al comprobar por qué, se detecta que los instaladores dejaron las resistencias finales de línea puestas en la centralita. El resto de detectores de las diferentes salas y demás se prueban y funcionan perfectamente, haciendo sonar las sirenas interiores y la sirena exterior. Se deja el equipo para que esté operativo. Entonces, por esto, por todas estas cuestiones, es que no hemos abierto el cine y que no sabemos bien cuándo lo vamos a abrir. Si vosotros veis conveniente que se abra
con estas circunstancias, como se ha hecho toda la vida, pues bueno, pues yo no voy a formar parte de este propósito que tenemos de cine. Ya está. Espero que esté contestada la pregunta. Terminamos. Tengo entendido, voy a levantar la sesión porque tengo entendido que alguien del público que ha solicitado participar en ruegos y preguntas queda fuera del acta, por tanto levanto la sesión para que el público pueda participar. Tiene la palabra Fidel Muñoz. Aquí lo aguantas tú, si quieres. Siéntate, si quieres. Lo aguantas. Buenas noches. En primer lugar, me gustaría recordar que el artículo 17 de la Constitución española dice que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad, bien sea seguridad ciudadana o seguridad vial. Y que los poderes públicos están sujetos también al ordenamiento jurídico. Lo dice el 9.1 de la Constitución. El artículo 57 del Real Decreto 6/2015, la Ley de Seguridad Vial, dice que corresponde al titular de la vía tenerla en las mejores condiciones de seguridad. También lo dice el artículo 2 del Real Decreto 339/1990, que es la Ley de Tráfico y Circulación de Vehículos a Motor. En primer lugar, me gustaría decirle, señora alcaldesa, que en el Ayuntamiento de La Solana existen varios vehículos que están en una situación un tanto irregular, porque llevan acoplado un apéndice en la parte posterior, que es una reforma de importancia no homologada y que no deberían de estar circulando. Luego, el Reglamento General de Circulación, en su artículo 134.3, dice qué señales se pueden utilizar en las vías públicas y que cumplan las normas y especificaciones del Catálogo Oficial de Señales, el anexo .1. También lo dice el 55 de la Ley de Seguridad Vial. El artículo 137 habla de que serán reflectantes. El 139, que el titular es el responsable de la seguridad en la vía. Y el 142.1 dice, el titular de la vía debe retirar las que son antirreglamentarias o que por su deterioro no cumplan su cometido. En este sentido, me gustaría recordar las señales que tenemos de prohibido estacionar en mes par, mes impar, que esa señal no existe en el Catálogo Oficial de Señales. Con lo tanto, es una señal antirreglamentariamente modificada. Su equivalente sería el del 1 al 15 y del 16 al 31, que esa sí viene reflejada en el Catálogo Oficial de Señales y, por tanto, se podría usar. Bueno, continúo. Hay diferentes artículos de diferentes leyes que hablan de que es obligación del titular y de que hay que retirar las señales que no cumplen la norma. Y el responsable es la autoridad encargada de la vigilancia, en este caso la policía. Es también corresponsable. La norma técnica 8.1 IC nos habla de la credibilidad de las señales, que no nos pueden mentir. El artículo 132 del Reglamento General de Circulación y el 53 de la Ley de Seguridad Vial dicen que debemos obedecer los conductores las señales de tráfico. Pues bien, le voy a relatar una serie de señales que nos mienten y engañan a los conductores de La Solana, porque nos advierten de un peligro que no existe. Bueno, empiezo. En la calle San Isidro, número 30, me refiero a las que nos indican un resalto en la vía, peligro de resalto en la vía, la P15A me parece que es. En la calle San Isidro, en el número 30. En la calle Aceituneros hay 2. En la calle Rasillo del Santo, en el 15 y en el 33. En la calle Luis Braille, en la esquina con Olivillas y esquina Arapiles. En la calle Jorge Manrique, también. En las inmediaciones del Parque de la Villa hay 2. En el número 15 de la Luis Braille, otra. En la avenida de la Constitución, frente al parque, otra. En la calle Huertas, número 13, otra. En el camino Altar de la Virgen, con la carretera de Herrera, 2. En el camino Hondo, en los números 2 y 11. En la calle Severo Ochoa, en el número 6. En la calle Carrera, en el número 133. En la Cruz de Hierro, en el número 38. Todas esas deben ser retiradas porque nos dicen que hay un peligro y no existe, nos engañan.
Ahora me voy a referir a los pasos de peatones sobrelevados. La orden FON 3053 del 2008 habla de las condiciones que deben de tener y de sus dimensiones. En el punto 3321 dice que las dimensiones serán la altura de 10 centímetros más 1 de margen, o sea, 11 centímetros. En el punto 334 dice que si la acera es más alta de los 11 centímetros, se hará una rampa para bajar la acera y no subir la altura del paso sobrelevado. Esas condiciones las incumplen la gran mayoría de pasos elevados, los de la Plaza Don Diego, los de la Plaza Santa Ana, eso lo incumplen por la altura. Luego, en la calle Alhambra la incumple porque la rampa de acceso debe de tener 1 metro. Y en el Camino Altar de la Virgen también la incumple porque tiene menos de 1 metro. Y si incumplen la norma, son ilegales. Y dice diferentes artículos del Reglamento General de Circulación, de la Ley de Seguridad Vial, que no se colocará construcción que dificulte la circulación. Otro dice que quien pone un obstáculo está obligado a quitarlo. No es obstáculo los pasos elevados si cumplen la norma FOM 3053 de 2008. También me quería referir a ciertos elementos de mobiliario urbano que impiden la libre circulación de los peatones, porque la Ley de Seguridad Vial certifica que la vía pública se compone de acera para la circulación de peatones y la vía pública para los vehículos. Y el artículo 15.1, los elementos del mobiliario urbano no invadirán la acera y se colocarán en la pared señales, semáforos y luminarias. Esto hace referencia al semáforo de la calle El Barro, con esquina Don Rodrigo, esquina Carrera, y al armario de mecanismos que está en la acera de enfrente, que impiden la libre circulación de personas con discapacidad y cosas similares. Continúo. La policía tiene la obligación de denunciar y retirar las señales, obstáculos que no cumplan las leyes. No cabe la obediencia debida si va en contra del ordenamiento jurídico. Artículo 5 de la Ley 2 de 1986 y el 5.3, el 53.1 del Real Decreto 5/2015 y el 34 y el artículo 54.3 del mismo Real Decreto. El señor alcalde, en rueda de prensa, junto con el jefe de la policía, nos dijo que en la calle La Carrera estaba limitada la velocidad, cuando entró en vigor los límites de velocidad, que una gran parte de la calle Carrera estaba limitada a 20, cosa que no es así, porque el único tramo que cumple los requisitos de plataforma única es la explanada del Mercado. Y aún así tiene una canaleta longitudinal que para los vehículos de 2 ruedas es un auténtico peligro si intentas cambiarte de un lado a otro. Bueno, ni que decir tiene de la infinidad de etapas de alcantarilla que no cumplen la certificación de la norma EN 124. Incluso algunas están invertidas, con lo que su certificación, en la entrada del Mercadona hay una señal entre las 2 entradas que dice prohibido parar desde la señal a la próxima intersección. Y justo unos metros más adelante hay una plaza de aparcamiento. No sé con qué finalidad se ha hecho. Si la señal prohíbe, ¿por qué ponen una plaza de aparcamiento? La Ley 2/1986 de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en su artículo 5.1a, dice que es el respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico de los ayuntamientos, entidades públicas y de los ciudadanos. Y el artículo 5.1d, que en ningún caso cabe la obediencia debida y no se ampararán en órdenes o actos contrarios a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Vamos a ver. El artículo 12.2 de la Ley de Seguridad Vial y el 4.2 del Reglamento General de Circulación prohíben verter en la calzada materiales que dificulten la circulación o modifiquen la seguridad de la vía. Esto viene a referencia porque aquí es habitual que los almacenes de materiales transporten materiales con una pala excavadora, derraman arena, derraman cualquier elemento y no se retira. Y el responsable sería el ayuntamiento en caso de accidente. En relación a lo que he comentado antes de los semáforos y tal, es el Real Decreto 505/2007, que regula las condiciones de accesibilidad y no discriminación de personas con discapacidad.
Ahora me voy a centrar en la bonificación del IBI en relación a la instalación de instalaciones fotovoltaicas. El señor alcalde, cuando entregó la sede a la asociación del Alzheimer, que preside su compañera, presumía ante los medios de comunicación de que había reformado la ordenanza número 1 para facilitar la instalación de renovables, nada más lejos de la realidad. Porque la reformada ordenanza discrimina. Discrimina al que por economía, pone un límite de 5 kilovatios para poder acceder a la bonificación. Esta ordenanza discrimina al que por economía no puede poner 5 kilovatios, al que tiene una vivienda de protección oficial y por superficie no puede poner 5 kilovatios, al que supera los 300 metros y menos de 400 y no pone 10 kilovatios. Si su inmueble penaliza al que el inmueble vale menos de 25.000 euros, o sea que el que tenga una casita muy cutre tampoco puede acceder. Al que alquila o arrienda un edificio, si no es el titular catastral, tampoco puede acceder. Penaliza también al segundo propietario que compra una vivienda, si el primero retiró su instalación porque era suya, se fue a otro sitio. Penaliza al que su cuota íntegra no supera los 200 euros. Y al que la cuota supera los 500 euros ya no le da el 50%, sino que le pone un tope de 250 euros. También el ayuntamiento incumplía los plazos, porque yo solicité la bonificación del impuesto de construcciones y obras al ayuntamiento y había 6 meses para resolver. Pasaron no 6 meses, sino 9 meses y empiezo a pedirle un certificado de actos presuntos por silencio administrativo positivo. Al mes número 10 me responden todos estos documentos con la firma del señor alcalde, que como tenía repartida la firma diestro y siniestro, no sé si él lo vería o no. En el mes número 10 me piden unos documentos que para nada vienen reflejados en la ordenanza, cosa que poco después ya se resolvió, porque aporté esos documentos aunque no venían en la ordenanza. Bueno, también en la calle Doña Ángela, reformada recientemente, al llegar al cruce de la calle Carrera, la hipotética zona más oscura, que es la acera de los peatones, hay que invadirla para hacer el giro a la calle Carrera. Dejaron la parte más ancha en el lado izquierdo. También, en relación a lo del límite de velocidad, el límite de 20 está para las calles de calzada única y la calle Avenida de la Constitución, a partir de la calle Juan de la Cierva en adelante, cumple que es plataforma única, porque no hay acera para los peatones. Calzada y peatones vehículos y peatones van al mismo nivel, desde ahí hasta la glorieta de la Cosechadora. También me gustaría felicitar a todos los trabajadores del ayuntamiento que hacen muy bien su trabajo y darles un toque de atención a una minoría que no lo hace demasiado bien, porque utiliza los vehículos públicos para uso personal, para llevar o traer a familiares, para ir a comprar el pan, para quitar persianas a un compañero que vive enfrente de una clínica veterinaria, todo esto con vehículos públicos y en horario de trabajo, lo que supone una malversación de uso del vehículo que se le asigna y un abandono de su puesto de trabajo. Y me gustaría que se podrían mirar el Real Decreto 5/2015, que es la ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Sobre todo el artículo 54.2 y el 54.5. El artículo 52, 53 y 54 habla de los deberes del empleado público. El 93.1, punto 2 y punto 3, no inducir a ocultar faltas que producen daño grave a la Administración. El artículo 95C y el 95G dicen que es falta muy grave abandonar el servicio y no realizar las tareas encomendadas. O sea que los funcionarios tienen derechos, pero también tienen deberes. También el Real Decreto 1428/2003, el Reglamento General de Circulación y Ley de Tráfico,
en su artículo 71.1, dice que los vehículos especiales no pueden transportar carga. Es en relación a lo que decía antes de derramar áridos en la calzada. Hay que llevarlos en un camión, en contenedores adecuados. El artículo 93.2 del Reglamento General de Circulación dice que la ordenanza local no puede oponerse ni desvirtuar, alterar o inducir a confusión con los preceptos del reglamento. El artículo 134 nos dice que es obligatorio el uso del catálogo oficial de señales. Habla de la reflectancia por la noche, vuelve a decir en el 139 que el titular de la vía es el responsable de mantenerlo en las mejores condiciones de seguridad. El artículo 142.1 habla de la alteración de las señales y dice: el titular de la vía o la autoridad encargada de la regulación del tráfico ordenará la retirada inmediata de las antirreglamentariamente instaladas, las que han perdido su objeto o están deterioradas. Esto es en relación con las de prohibido estacionar mes par o mes impar, y muchas que están de pena, como algunas que ya le he comunicado a la señora alcaldesa. El artículo 142 de este mismo reglamento dice que se prohíbe modificar el contenido de las señales o colocar sobre ellas placas, carteles, marcas u objetos. Colocar la plaquita mes par, mes impar. Y el artículo 157 nos vuelve a reincidir en la forma de las señales, color, diseño y símbolos, significado y dimensiones. Son los que figuran en el catálogo oficial de señales. También me gustaría hacer una petición a la señora alcaldesa. La calle Méndez Núñez, entre la calle Luis Braille y la calle Norte, sigue siendo de doble sentido. A pesar de que tiene unas marcas viales junto a la esquina de la calle Norte, hay delimitados dos carriles de 2,42 y 2,46 metros. Si la anchura máxima de los vehículos es de 2,50, incluso 2,60, ¿cómo puede ser de doble sentido? Con coches estacionados y, para colmo, junto a la calle Luis Braille tiene un cuello de botella o estrechamiento, sin señal alguna que lo avise, que avise de ello y que prohíba estacionar. Esto es de la rampa de acceso a una persona minusválida. También le quería comunicar que en la calle Lope de Vega existe la entrada a un colegio y hay una señal de paso de peatones, pero que los conductores la vemos cuando pasamos el paso de peatones si miras por el retrovisor, porque está colocada a contrasentido y una vez pasado el paso de peatones. Sobre las normas del punto limpio, no puedes llevar ni pilas ni baterías porque no te las recogen. También me gustaría comentar que existen unas marcas viales en la avenida de la Romería. ¿Se ven? Que según la norma punto 812 y C son pasos para ciclistas, si no hay ninguna señal que diga lo contrario. En la avenida de la Romería hay 6 o 7 marcas viales así, pero algunas tienen señal de paso de peatones. Hay 3 que no, o 2, no recuerdo ahora mismo. En la avenida de la Romería hay 3 que confunden a los peatones de que tienen preferencia, y eso es un paso para ciclistas, si no hay una señal vertical que diga lo contrario. También existen 3 mismas marcas viales en la calle Juan de la Cierva. Una en la avenida de la Constitución, que tendrá 50 metros de longitud, y 2 junto al Parque de la Plaza de Toros, en las mismas condiciones. Paso para ciclistas sin señal que prevalezca que diga que son pasos de peatones. Bueno, y aquí hay una serie de fotos y tal. También me gustaría dirigirme al señor Eulalio, porque en la última vez que nos vimos en el despacho de alcaldía, pues estuvimos debatiendo sobre un problema que tenía y tal, lo que he comentado antes de la resolución de una petición y tal. Y bueno, me dijo que estuvimos debatiendo. ¿Le puedes entregar esto a Eulalio? Bueno, pues le dije pues que tenía previsto dirigirme al defensor del pueblo, incluso venir al pleno. Al pleno no he podido venir antes porque eran plenos extraordinarios y no daban la palabra al público. Pues bien, le dije que tenía intención de dirigirme al defensor del pueblo, cosa que con la ordenanza anterior, recién revocada y tal, pues no había mucho que hacer.
Y bueno, y me dijo que eso lo consideraba coacciones y amenazas. En el documento que le acabo de entregar, pues la Administración, para los que no lo ven, es el reverso de un recibo de contribución, que la Administración nos dice que si no pagamos en tiempo y forma, nos aplicará un incremento, un recargo. Que si seguimos sin pagar, pues actuará por la vía de apremio, que nos embargará los bienes, etcétera, etcétera. Y en el encabezamiento pone información al contribuyente, no pone coacciones y amenazas. Nos relata los pasos que va a seguir la Administración. ¿Llevo razón, Eulalio, o no? Que me dijiste que eran coacciones y amenazas, lo que hablamos. Perdonen, vamos a vale, concretar no entramos, el punto. Y con esto ya termino mi intervención. Lo que ha comentado, sabe usted que esto se queda fuera del acta. Se produce la intervención del público una vez ha levantado la sesión. No obstante, el equipo de gobierno se compromete a lo que ha comentado. Si no... Mire, yo se lo agradezco si no lo deja, porque lógicamente nosotros no vamos a tomar ninguna decisión. Yo me está diciendo que está legitimado en la norma, pero tengo que pedir el informe a quien tiene las competencias en materia de tráfico, que es nuestra policía local, el jefe de policía local. Se le pasará ese listado. Sí le pido paciencia en lo que ellos detecten que hay que modificar. Le adelanto también que se ha hecho un suministro de señales para seguridad vial. No creo que vaya alguna, no sé si va alguna de estas, no lo he podido revisar, no he podido hablar con Antonio porque se ha incorporado hace poco. Sí se ha hecho un suministro de señales para seguridad vial en base a una aprobación que hicimos en la Junta de Gobierno local para el acceso al colegio seguro, que se está aplicando en cada uno de los colegios del pueblo. Vamos a empezar por el Federico Romero. Se va a utilizar parte del plan de empleo que empezará a funcionar en noviembre. Y si me comprometo ese listado, se le pasará a la autoridad competente para que nos informe de cómo proceder, de qué está acorde a norma, qué no. Y en base a ese informe, pues sí le pido paciencia, porque trataremos de calendarizar esas cuestiones, si tienen acomodo normativo, como está diciendo, para bien de todos. Entonces, nada más. Muchas de esas señales se pueden reubicar en la Avenida de la Constitución, porque hay muchos resaltos que o tienen en un sentido o tienen en otro. No se preocupe, que si me deja... Si nos deja los documentos, se pasarán a la autoridad competente para que nos informe y nos dé la propuesta de resolución y pautas a seguir. Como le he dicho, no vamos a hacer ninguna actuación aleatoria o que no esté motivada, y, lógicamente, seguiremos los pasos procesales oportunos, y es que nuestro jefe de policía local o los agentes que estén autorizados a ello, así como en el Departamento de Obras, pues nos digan. Sí le comento que hemos detectado también una falta de coordinación entre la policía y Obras a la hora de estas cuestiones, que estamos intentando solventar yo personalmente como concejal de Obras. ¿Vale? Tomamos nota y nada más. Se lo agradezco. Se lo agradezco. Gracias.